Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Las batallas de Zero. Parte final. La mañana estaba llegando lentamente. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte bañando la isla flotante de Albion en su cálida luz. Sin embargo, la belleza de la mañana no estaba en línea con la discusión que se estaba llevando a cabo en la sala de guerra. Dentro del castillo de Newcastle, el sacro emperador Oliver Cromwell se encontraba furioso. ¿Fallaron? ¿A qué rayos te refieres con que fallaron?, reverberó el grito en la lujosa sala. Lo siento mucho, emperador Cromwell, el campamento enemigo estaba mucho mejor resguardado de lo que se esperaba. El éxito fue únicamente parcial. Al inicio todo parecía que procedería con éxito, pero la reacción de las tropas del reino hechicero acabó rápidamente con la ventaja de la sorpresa inicial. Arrodillado frente a Oliver, se encontraba el general a cargo del ataque nocturno con el que esperaban menguar en gran medida las tropas enemigas mientras estuvieran confiadas de su victoria sobre la flota. Todas las tropas que participaron en el ataque fueron capturadas o eliminadas. Terminó nervioso el general. General, me está diciendo que toda su operación y pérdida de tropas me consiguió exactamente nada. ¿Es eso lo que está insinuando?, preguntó con relativa calma, pero una gran furia en su tono. Todos son unos inútiles. Lo único decente obtenido de todo esto es que la flota enemiga no quedó en las mejores condiciones para pelear. Nuestras defensas antiaéreas evitarán que se acerquen demasiado. El arma de la victoria del reino enemigo ya no será factor en el combate, pensaba Cromwell mientras el general reunía su valor nuevamente para continuar. Y bien, no de ninguna manera, su excelencia, exclamó el general apresuradamente. Logramos identificar entre los combatientes a quien parece ser el líder del reino enemigo, así como carta del triunfo, un hombre de presencia imponente, usa una armadura negra. Su habilidad como guerrero está fuera de cualquier otra cosa antes vista. Cortaba a nuestros soldados como si fueran de papel y repelía los hechizos de nuestros nobles con su espada. Alguien capaz de repeler los hechizos con una espada. Tisk, debe ser el familiar de la otra usuaria del vacío. Si mal no recuerdo, Words mencionó algo al respecto, así que ella convocó a alguien de otro reino. ¿De dónde rayos será exactamente? ¿Será del otro lado del mar? O tal vez del otro lado de la Tierra Santa, ¿de dónde rayos ha salido este reino hechicero?, pensaba Cromwell, mientras el general exponía lo poco que consiguió de los reportes recibidos antes de que se perdiera todo contacto. También logramos confirmar que la reina Enriqueta de Tristein se encuentra físicamente en el campamento enemigo, junto con sus generales. Terminó el hombre intentando apaciguar la ira de su superior. Bueno, al final por lo menos se obtuvo algo útil. En cuanto reciba notificación de lo sucedido en su retaguardia, a la reina Henrietta no le quedará de otra más que ceder ante nosotros, por lo que ya nada de eso importa. Con su cercanía, obtener nuestra recompensa será aún más fácil. Convencido de su victoria, Oliver disfrutaba de las buenas noticias, mientras que su secretaria se encontraba en profundo pensamiento. Esto no está saliendo para nada como se tenía planeado. Este reino hechicero está resultando ser más problemático de lo esperado. La misteriosa mujer de larga y lacia cabellera negra, que alcanzaba su cintura, y piel bronceada, usaba un entallado vestido negro tipo corpiño sin tirantes y con detalles dorados, que enmarcaba seductoramente su figura, remarcando sus prominentes curvas. Bajo cubría su torso y brazo izquierdo, una ceñida prenda de color lila que realmente no ocultaba ningún detalle. Mostraba claramente su buena forma, y el perfil de sus generosos senos que era visible en el amplio escote del corpiño que llegaba hasta por debajo de su ombligo, mientras que sus piernas se encontraban cubiertas por largas botas de cuero negro que le llegaban hasta medio muslo y eran visibles gracias a las aberturas laterales de la falda que casi alcanzaban la cadera. Sus manos usaban guantes de cuero sin dedos. Sin embargo, mientras que el derecho casi alcanzaba su hombro, el derecho no subía mucho más allá de su muñeca. La misteriosa mujer siempre mantenía su rostro oculto por un velo oscuro que solo dejaba al descubierto sus carnosos labios teñidos de púrpura. Aun cuando parecía encontrarse desarmada totalmente, del cinturón de cuero que abrazaba gentilmente su cintura, y oculto por su larga cabellera, en su espalda baja, se encontraba una daga ceremonial colgada de en su funda. En el preciso momento en que el sacro emperador estaba por dar sus órdenes a sus subordinados para que se prepararan para el asedio que estaba por venir, un mensajero irrumpió en la sala. Su santidad, el enemigo se está movilizando mientras arrasan con todo a su paso. ¿Qué?, se escuchó el coro de generales exclamar. La reacción de Cromwell fue un tanto diferente. Estaba anonadado. Arrasando con todo a su paso, eso no es algo que me esperara de esa chiquilla idealista, ¿acaso? No, es imposible. Según habíamos reunido, no tiene suficientes tropas para hacerlo ella sola si hubiera reunido el valor para ello. Aun con la ayuda de las tropas de su aliado, tampoco debería poder pasar por encima de las fortificaciones en el camino como si nada. Hay que prepararnos para el asedio cuanto antes. Aquí acabaremos con lo que quede de las fuerzas aliadas del enemigo. Soldado, ¿se sabe cuál es la composición del enemigo? Tiene tropas aéreas. No, su excelencia. Nadie que se haya acercado lo suficiente para ver claramente a las tropas enemigas ha regresado. Se estima que llegarán en un par de horas a Newcastle. Entonces no hay tiempo que perder, hay que prepararnos para el combate. Sí, exclamaron juntos los generales. En cuanto los soldados dejaron la sala, Cromwell se volvió hacia su secretaria y con un tono totalmente diferente del que usó con sus generales, habló. Señorita Sheffield, ¿cree que sea posible obtener algo de información del enemigo y retrasarlo a la vez? Sin dar una respuesta verbal, la frente de la mujer pareció brillar por debajo del velo. Oh. En la tienda de mando en el campamento de las fuerzas de Tristein, los líderes de las tropas se encontraban reunidos. La atmósfera era muy pesada, por lo menos hasta que el silencio fue roto por el Overlord. Tempest. Sí, ordene a Insama.
El duque desea que sus tropas participen en la batalla aun si no es necesario según veo, dijo mientras llevaba su mano a su inventario, sacando varias bolsas de cuero, por lo que no puedo permitir que sus tropas estén en peligro ahora que esta se ha vuelto nuestra batalla. Toma estas, repártelas entre los capitanes de cada compañía, una de cada una por grupo, que las activen antes de partir. Sin decir palabras, la unicornio asintió, tomó las bolsas, hizo una reverencia y se retiró de la tienda a prisa. Bien, con eso fuera del camino, creo que son necesarias algunas palabras o habrá algunas preguntas, dijo el esqueleto centrando su vista sobre los incómodos nativos frente a él. Así que realmente no fue una alucinación de mi parte aquella vez. ¿Significa entonces que esta fue siempre su apariencia? Pensaba contrariada la reina de Tristán. Las palabras del Overlord sacaron a Henrietta de sus pensamientos. Ella y el general cruzaron miradas momentáneamente, siendo esta la primera en hablar. Con todo respeto, Su Alteza, me gustaría hacerle una pregunta si es que no es pedir demasiado. Adelante. Exactamente. ¿Qué es usted? Jamás había escuchado de un esqueleto capaz de moverse por sí mismo. ¿O es acaso alguna clase de ilusión? Y si no, entonces, ¿cómo es que es posible que tenga hijos? Los pensamientos de la reina estaban comenzando a tomar una tangente poco productiva que fue inmediatamente aplastada por su voluntad, en cuanto comenzó a sentir formarse un rubor en su rostro al imaginar cómo sería el miembro del rey. ¿Pero qué rayos estoy pensando en estos momentos? El que soy se lo dije la primera vez que hablamos, soy el amo de la vida y la muerte, soy alguien que está por encima de los dioses, pues incluso sus vidas están sujetas a mi voluntad. Si lo que realmente pregunta es mi especie, soy algo conocido como un Overlord, el escalón más alto de mi raza, un punto que aún con las condiciones correctas es sumamente difícil de alcanzar. Y no se trata de una ilusión, puede comprobarlo usted misma, dijo extendiendo una de sus manos esqueléticas al frente para que la tocara si lo deseaba. No, eso no será necesario, exclamó sumamente nerviosa la reina agitando su cabeza de manera rápida y poco elegante mientras el pensamiento traidor intentaba regresar. Será como el cuello de un ave. No, Enriqueta mala, Enriqueta mala. Un instante después, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y respiró profundamente para recuperar la compostura. Asterisco ejem asterisco, no, es solo mera curiosidad. Asterisco Gifu asterisco volviendo al tema. ¿Por qué es que dijo que esta ahora era su batalla? Tiene que ver con lo sucedido en la Academia de Magia. Esas palabras picaron el interés de ambos nobles mientras el sonido de tropas formándose se podía escuchar fuera, en el campamento. Si mal no lo recuerda, acordamos anteriormente que sería nuestro punto de contacto, es decir, es básicamente una embajada, por lo que atacar el lugar es una afrenta directa a mi reino. El término embajada causó curiosidad en la reina, que ya antes había escuchado el término cuando visitó el reino hechicero. Usualmente esta acción ameritaría que todas las tropas de mis aliados y vasallos participaran en este combate. Estas palabras helaron la sangre de Henrietta. Las tropas de todos sus aliados, pero si todo su mundo está avasallado o es su aliado. Combatir contra el reino hechicero traerá sobre el desdichado enemigo el poder militar de todo un mundo, pensaba ella alarmada. Sin embargo, este fue un ataque de una nación con la cual el reino hechicero ya se encontraba combatiendo junto a Tristán, y algo que jamás voy a condonar es el ataque a mis súbditos. Terminó el esqueleto con una voz tenebrosa y amenazante. De pronto gritos de sorpresa y exclamaciones de asombro se escucharon desde el exterior llamando la atención de los nativos. Armándose de valor, el conde decidió hacer su propia pregunta. Si me permite su majestad. Adelante, duque de la Boulier. Por un segundo lo congeló que supiera su nombre, pero tras unos segundos razonó que debía de conocerlo por un reporte del familiar de su hija. Sí, este asterisco ejem asterisco. Si fuese posible me gustaría saber qué había en esas bolas que dio a la comandante Tempesty. ¿Cómo ayudarán a nuestras tropas exactamente? Es algo seguro para nuestros soldados. Al escuchar la duda descarada sobre la inteligencia y capacidad de su amo y creador, Pandora deseaba arrancarle la cabeza al insufrible hombre, pero no podía hacer lo que quería en ese momento. Sería una deshonra para mi nombre que sus tropas sostuvieran lesiones o muertes ahora que esta es mi batalla, por lo que di a la comandante un set de tarjetas arcanas, son perfectamente seguras. Oh, exclamó Henrietta al reconocer de que estaba hablando el rey hechicero. Viendo la reacción de su reina, el duque dirigió a ella su siguiente pregunta. ¿Sucede algo, Su Alteza? ¿O no? Es solo que reconozco a qué se refiere el rey Gaun. Son tarjetas que están encantadas para ejecutar un hechizo guardado previamente dentro de ellas y si mal no recuerdo puede ser una gran variedad de ellos. Esto sorprendió al duque, era la primera vez que escuchaba algo como eso. Si se puede saber, ¿qué clase de magia contienen los sets que entrego? La actitud jovial con la que contestó la pregunta contrastaba fuertemente con la ira inicial con la que había llegado el Overlord. Pandora estaba tratando de ir calmando los nervios de ambos aristócratas, facilitando la conversación, hasta alcanzar el punto en que poco a poco comiencen a restarle importancia a la apariencia de su creador. Son 3 efectos principalmente, los 3 son hechizos que afectan a todos en su área circundante. El primero es Ball of Mon, que da protección contra cualquier ataque mágico hasta cierto nivel a los afectados. El segundo es Under the Divine Flag, les protege del miedo y por consiguiente, la pérdida de moral. Y el tercero es Dragon's Roar, que aumenta su resistencia y fuerza. Obviamente sin mencionar la metamagia usada para extender su duración. Terminó pensando el doppelganger disfrutando de los rostros incrédulos frente a él. Bien, si no hay más, ¿qué les parece si vemos cómo va todo? Era obvio que tenían más dudas, pero aún estaban atónitos por lo que escucharon. Sin embargo, antes de que pudieran objetar, el rey hechicero convocó un gran espejo. Al principio no entendieron para qué serviría, por lo menos hasta que vieron que su superficie comenzaba a moverse como si de líquido se tratara y una imagen se comenzó a revelar. Asterisco gasp asterisco. Oh.
Las fuerzas de Tristane avanzaban lentamente, asegurando los lugares por los que ya había pasado el ejército del rey hechicero en su camino a Newcastle. Aun cuando la masacre no había sido grande, en los pueblos, solo los soldados y algunos plebeyos que se habían resistido habían perdido la vida. Sin embargo, el nivel de crueldad y masacre de los cuerpos dejados detrás, así como el terror claro como el día en los pobladores, casi les hacía vaciar sus estómagos. Todos agradecían no estar viendo la masacre ocurrir. Al frente de las tropas y sin inmutarse por la carnicería dejada detrás, Tempest dirigía y daba órdenes a los capitanes sin cesar. Ella ya había visto antes peores resultados en su mundo, por lo que la sangre aquí derramada no le afectaba realmente. Y mientras las tropas de la reina Henrietta ayudaban a los sobrevivientes y les aseguraban que se trataba de una liberación del control de Cromwell, en el frente la masacre continuaba su camino y pronto alcanzaría su destino. Asterisco grogo alar asterisco. Los rugidos de los caballeros de la muerte se escuchaban constantemente y con poder. Todo soldado que les hacía frente era rápidamente desmembrado o simplemente empalado y arrojado a un lado. Cuando los enemigos en el área eran muchos, sus órdenes eran no dejar zombies esclavos activos antes de seguir adelante, por lo que solo tenían permitido hacer un par a la vez por caballero. La escena para los defensores era el infierno mismo. La moral se resquebrajaba cada vez más cuando uno de sus camaradas se levantaba nuevamente después de haber sido atravesado por las gigantescas espadas o lanzas del enemigo, pero solo para atacar a sus antiguos aliados. El ejército de la muerte, por el camino había encontrado varias gárgolas que dieron algo de pelea, pero aún así eran fácilmente superadas en combate uno a uno. Solo cuando se unían dos o más contra un solo caballero, lograban dañarlo antes de ser eliminadas, por lo que no merecían más que una nota al margen en cuanto a la estrategia a seguir por los capitanes de cada unidad. Cuando un DK ya no se podía mover o estaba muy dañado para seguir, los Licks enviados como capitanes se encargaban de restaurarlos con sus hechizos de energía negativa. Los Soul Eater no tenían permitido devorar ningún alma. Estaban fungiendo únicamente como monturas y medio para infundir terror en el corazón del enemigo, por lo que solo se limitaban a patear o morder a cualquier soldado de Albion que se acercaba a ellos. Su objetivo ya estaba a la vista, por lo que se detenían apenas fuera de alcance de la artillería defensiva enemiga, reformando sus filas conforme terminaban con sus presas. Al cabo de poco menos de una hora más, en que las tropas de Albion solo aumentaban sus nervios, Tempest llegó al frente de batalla junto con los soldados de Tristane, y tras ordenarles que cubrieran los flancos y retaguardia en caso de un ataque sorpresa del enemigo, tomó su lugar al frente del ejército y sacó una tarjeta de un bolso de cuero que colgaba de su cintura. La tarjeta brilló y se consumió en partículas de luz. En la sala de guerra de Albion, las malas noticias solo se apilaban. Cromwell se encontraba cada vez más nervioso. No podía creer que todo estuviera saliendo tan mal. Se suponía que sería una victoria tras otra para él, pero el reino desconocido estaba probando ser especialmente bueno para arruinar sus planes. Mientras se ocupaban de los detalles surgidos durante la planeación de su defensa, una voz femenina con un tono comandante se pudo escuchar aún a través de las paredes de piedra del castillo, algo impensable. República Santa de Albion, mi señor les permitió defenderse con honor. Y ustedes respondieron a su benevolencia con artimañas y puñaladas por la espalda. Por lo que Ainzo Al-Gonzama, el rey hechicero, gobernante de la vida y la muerte, el mayor de los seres supremos, ha dictado su sentencia por su cobarde ataque a la Academia de Magia de Tristane. Exterminio. Ante estas palabras, el desorden comenzó a hacerse presente entre las filas de Albion. Muchos nobles reaccionaban ante las noticias de diferentes maneras. A algunos no les era posible creer que el sacro emperador tomara tales acciones. Otros lamentaban su mala suerte y deseaban que fuera falso. Detestaban servir a un hombre sin honor, pero no estaban seguros de la veracidad de las acusaciones. Otros, solo unos pocos para ser precisos, los que conocían más sobre su gobernante, escupían al suelo y maldecían su nombre. Aún así, mi señor detesta el desperdicio de potencial. Continuó Tempest, por lo que todo soldado que deje las armas recibirá clemencia. Pero todo aquel que ose levantar sus armas contra las fuerzas del reino hechicero o sus aliados serán inmediatamente eliminados y no recibirán una segunda oportunidad. Son las palabras de mi señor que, mientras no se resistan, justos no pagarán por pecadores. Esos malditos. Gritó furioso uno de los generales. Lo que me gustaría saber es cómo rayos estamos escuchando esa voz dentro de este cuarto. Gritó otro. Pero quien se encontraba más intranquilo era Cromwell. No se podía explicar cómo era que sabían lo que había sucedido y cómo era que no habían reaccionado como lo esperaba, y lo peor de todo, aún no tenía idea de a qué se estaba enfrentando. Por alguna razón, Sheffield no había podido reunir ninguna información. En ese momento, entró a toda prisa y sin aliento Wards, arrodillándose frente a Oliver. Su santidad. Capitán Wards, le reconoció brevemente el emperador, ¿me puede explicar? Porque parece que nuestros enemigos no han reaccionado a nuestros rehenes. Me temo que Menville y sus hombres fallaron en su misión, su santidad. El reino hechicero tenía magos poderosos apostados en la academia. Estos neutralizaron fácilmente a los mercenarios enviados. Maldición, otra vez ese maldito reino. Pensó furioso Oliver. Nuestra situación es bastante crítica. El cerco a nuestro alrededor es bastante fuerte. Aún abandonando el barco y abordando mi dragón de viento, me fue muy difícil llegar a Albion. Hay feroces abominaciones en el aire que atacan todo lo que se acerque. Dijo en un tono preocupado. ¿Abominaciones? Pensó curioso Cromwell. Abominaciones, no le tenía por un cobarde capitán Wards. Dijo burlonamente el más viejo de los generales. Me disculpo si ese parece ser el caso, conde Verdaguer, le contestó con una mirada seria, pero considero que mi reacción es normal tras enfrentarme a cadáveres en diferentes estados de putrefacción, reanimados, tratando de arrancarme la cabeza. Esto dio pausa a todos que le miraban con miradas de incredulidad, pero antes de que sus palabras fueran desestimadas, nuevamente continuó. Incluso mi fiel familiar no se escapó de los ataques enemigos. Está actualmente descansando, intentando recuperar sus fuerzas. Solo ruego a Brimir que no haya contraído algo de esos cadáveres. Desconocido para él, algunos de los no muertos que patrullaban el cielo circundante de Albion en ese momento poseían garras venenosas u barra diagonal o auras venenosas. Su Reain tenía las horas contadas.
Las palabras de Words finalmente penetraron en la psique de los generales que ahora le observaban más detenidamente. Podían ver el demacrado estado de sus ropas y armadura. Era obvio que acababa de pasar por una ardua batalla. Cromwell estaba por exigir más información. No podía ser. Él aún tenía el anillo que le robaron al espíritu del agua. Words debía de estar equivocado. Sin embargo, antes de que palabra alguna surgiera de su boca, el sonido de los cañones del castillo comenzó a escucharse. Oh. Asterisco bom asterisco asterisco bom asterisco asterisco bom asterisco. Asterisco robo agarra asterisco. Asterisco ya asterisco. No. Ataquen, ataquen, ataquen. Los cañones no habían logrado mucho. Los Deca resistían un disparo de los enormes cañones antes de sucumbir. Menos de una quinta parte de las fuerzas enemigas habían sido eliminadas durante la carga. Los cañones seguían intentando hacer pedazos a cualquier enemigo que pudieran disparar, pero sus esfuerzos eran inútiles. Las tropas del reino hechicero ya habían alcanzado las líneas defensivas, causando terror entre los soldados enemigos que finalmente enfrentaban los horrores que habían caído sobre ellos. Los magos triangulares lanzaban bolas de fuego sin descanso, lo que les permitía lograr algún avance. Sin embargo, las abominaciones que enfrentaban avanzaban sin temor, no sentían dolor ni cansancio, mientras que ellos poco a poco se quedaban sin fuerza de voluntad. La desesperación se cernía cada vez más sobre las fuerzas de Albion. En uno de los frentes, el comandante a cargo de las tropas, que fue siempre fiel a la familia Tudor, había ordenado a sus tropas enfundar las armas y no moverse. Sus órdenes dieron fruto, salvando a casi toda su unidad, excepto algunos soldados que habían caído presa del terror al ver a sus adversarios y atacado por reflejo. La forma tan brutal en que estos perecieron dejó claro el camino al resto. Seguir las órdenes de su superior era la mejor manera de sobrevivir la batalla. Tras recibir miradas de los Deca que bien podrían haber sido consideradas deseosas de que hubiera más resistencia, estos simplemente se movieron, continuando su camino y dejando a los aterrados soldados detrás. El comandante Arthur Capel, conde de Albion, respiró relajándose un poco al ver cómo las encarnaciones de la violencia se alejaban de sus tropas, pero volvió a tensarse en cuanto vio a la figura que comandaba dichas criaturas. Con piel tan seca que parecía papiro, los huesos bajo esta eran fácilmente identificables, cual si no tuviese una pizca de carne bajo la piel. Los ojos tenían un brillo rojizo y estaban ocultos en oscuridad pese a encontrarse el sol en lo alto. Las finas ropas que usaba estaban en bastante mal estado. En pocas palabras, cualquiera podría jurar que se trataba de un cadáver reanimado recién salido de la tumba. Solo le faltaba la tierra para completar la apariencia. Aunque, asterisco glup asterisco, tal vez no estoy del todo errado y es realmente un cadáver. Pensó Arthur al ver que la criatura no caminaba en el suelo, más bien flotaba a no más de un palmo de este. ¿Eres tú el comandante de estas tropas?, preguntó la voz reseca de la criatura. Ese sí, así es, soy el conde Arthur Capel, capitán de la compañía encargada de esta área. Este es conocido como 47, un Elder Lich bajo las órdenes del Supremo. Mi amo ha prometido seguridad a todo el que se rinda. Mientras ninguna de tus tropas tome las armas, no recibirán daño alguno. Recibir confirmación de lo que había escuchado anteriormente le dio algo de paz, pero no se atrevió a relajarse, pues la criatura frente a él aún no terminaba de hablar. Tus tropas deben permanecer en su posición, pero todos los oficiales deben de dirigirse a la tienda de comando donde les espera la comandante Tempest Shadow, para verificarles y anunciarles los cambios que están por venir. Capel estaba a punto de preguntar si le era posible rechazar la reunión o por lo menos ser acompañado por algunos de sus hombres. Sin embargo, fue nuevamente adelantado por el no muerto que habló con la escalofriante sombra de una sonrisa burlona en el rostro. La comandante sabe que pueden no sentirse cómodos marchando solos, por lo que se permitirá que sea acompañado por no más de un escuadrón. Un solo número por encima de eso y la acción será vista como agresión abierta, por lo que podrán considerar sus vidas como perdidas. Ahora, si me disculpan, tengo un castillo que entregar a mi señor. Haciendo una pequeña reverencia, el Lich se giró y siguió su camino hacia el castillo dirigiendo a las tropas bajo, sumando sin dar tiempo a una respuesta. Arthur tragó saliva. No se le ocurría qué clase de criatura sería capaz de dominar y comandar criaturas tan aterradoras. Creo que lo mejor será no llevar más de 10 personas por si acaso. Habló para sí mismo. Teniente, forme una escolta por favor, tenemos una cita que atender. Oh. En tan solo unas horas el combate llegó al pie del castillo. De las almenas aceite hirviendo y flechas llovían sobre los Deca, pero no les hacían la menor mella, cumpliendo sus órdenes de no dejar vivo a nadie que se resista. Los caballeros disfrutaban la matanza rugiendo su sed de sangre. Después de todo, su amo les había permitido hacer lo que más les gustaba, matar, matar y matar. Los soldados dentro del castillo reforzaban la puerta con todo lo que encontraban, pero el poderoso golpeteo constante no cesaba. Muebles habían comenzado a ser apilados para dar más peso y soporte a las puertas, y aún así, poco a poco estas seguían cediendo. Asterisco crack cobo asterisco. Las pesadas puertas se hicieron añicos ante los embates incansables de los Deca. Bolas de fuego eran lanzadas sin parar a la entrada intentando destruir a los agresores. Magos de tierra intentaban tapar la entrada con las rocas que formaban el mismo suelo, pero los enormes caballeros se movían tan rápido como el viento. En un instante cambiaban de lugar antes de asestar un golpe mortal a algún incauto. Todo parecía perdido. Asterisco tamp 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 asterisco. Pasos pesados se acercaban a toda velocidad a la entrada y de las puertas laterales comenzaron a salir enormes gárgolas con runas brillantes en el pecho. El choque consiguiente fue brutal. La pelea comenzaba a nivelarse. Piedras volaban con cada impacto de las espadas flambeadas. Caballeros caían desapareciendo en motas de oscuridad con rugidos de ira. La cantidad de gárgolas parecía ser inagotable al igual que la de enemigos. Con el respiro en el ritmo del combate, los magos pudieron centrar mejor sus ataques, usando principalmente ataques de fuego contra los enemigos. Los ánimos de los defensores comenzaban a recuperarse, se esforzaban aún más por acabar con las abominaciones y poco a poco recuperaban el control de la entrada con la ayuda de las gárgolas. Asterisco BZZZZZTTHHH asterisco. La reverberación eléctrica los tomó por sorpresa a las tropas de Albion. Un relámpago había atravesado varias gárgolas pulverizándolas de inmediato. ¿Pero qué demonios?
Lightning se alcanzó a escuchar y 5 gárgolas más que se encontraban en línea fueron pulverizadas. Mago enemigo. Gritaron alarmados los soldados del frente. En la puerta se pudo ver la figura en un manto destartalado con el brazo derecho levantado y los dedos extendidos. Fireball. De la punta de los dedos de la criatura, una pequeña bola de fuego fue lanzada, dejando a todos atónitos. La criatura estaba usando magia sin una varita. Asterisco Kaboom asterisco. La pequeña esfera impactó al centro de la formación de tortuga que protegía a los magos, causando una gran explosión que mató a una buena parte instantáneamente, mientras que el resto de los afectados yacían en el suelo agonizando por las quemaduras o gritando de dolor continuamente. Por decreto del Supremo, todos son sentenciados a muerte. Se escuchó la voz reseca de la criatura. Oh. Nada había salido como había planeado. Oliver Cromwell se había encerrado en la sala del trono acompañado de una buena cantidad de magos y su guardia personal. No había tenido tiempo de escapar. El castillo había sido efectivamente sellado. Solo le quedaba intentar sobrevivir mientras sudaba a chorros por los nervios. Esto no es lo que me prometieron. Se suponía que sería una victoria segura y Albion sería completamente mío. ¿Por qué ha salido todo así? No lo entiendo. Los pensamientos desesperados de Cromwell fueron cortados de golpe con el primer impacto que se escuchó en la sala. Asterisco Tomp asterisco. Provenía de la puerta de la sala del trono. El sudor frío en la frente del sacro emperador se intensificó. Incluso las manos le estaban sudando. Asterisco Tomp asterisco. Asterisco Tomp asterisco asterisco Criarac asterisco. Asterisco Tomp Criac Carrac asterisco. Asterisco Tomp Carrac asterisco. Todos estén atentos para darlo todo, el enemigo está a punto de atravesar las puertas. Los gritos del capitán de la guardia fueron la última oración coherente durante esa breve batalla. Asterisco Cracovum asterisco. Las sólidas puertas de la sala fueron no abiertas, sino más bien destruidas en cientos de pedazos. La única indicación que restaba sobre su previa existencia eran los trozos aún pegados a la pared gracias a las bisagras de las mismas. Asterisco Grobo Arr asterisco. Se escuchó el rugido del DK. Skr. La voz reseca de Lich al mando se pudo escuchar entre el polvo asentándose y de inmediato todas las tropas cayeron al piso presas del pánico y gritando desesperadamente mientras se tomaban la cabeza. Oliver y sus consejeros solo podían ver con horror cómo sus más entrenados soldados forcejeaban con sus armaduras mientras estaban tirados en el suelo. Algunos se arañaban desesperadamente el cuello hasta hacerse sangrar, otros se habían sacado ya los ojos y seguían gritando con la misma desesperación. Algunos más comenzaron a golpear su cabeza contra el suelo sin importar si usaban casco o no. Todo esto sucedía mientras la abominación de la oscuridad se acercaba lentamente al trono. Por su rostro, era obvio que la criatura disfrutaba los gritos, y él como poco a poco se iban apagando por la muerte de los desangrados, los que se mataban con contusiones, los que morían de miedo en charcos de su propia orina y la peste de heces, o los que simplemente quedaban inconscientes por el shock. Ustedes patéticas criaturas tienen una resistencia tan baja a los ataques mentales que es sumamente fácil matarlos con tan solo el miedo, dijo el Lich burlonamente. Uno de los consejeros, en un ataque de pánico, sacó su varita y la apuntó al no muerto para amenazarlo, pero antes de que una palabra pudiera salir de su boca, un poderoso arco eléctrico le atravesó, matándolo en el acto y calcinando la mayor parte de su torso. Por favor, sigan resistiéndose, nada me daría más dicha. Habló el Lich dándoles una sonrisa aterradora. Asterisco clink 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 asterisco. El coro de varitas tiradas al suelo se pudo escuchar. Todos los consejeros de Albion restantes tiraron casi al mismo tiempo sus varitas al frente y se arrodillaron. Desgraciado, maldito monstruo, jeje, pero acerque, aún tengo unas bajo la manga. Con un mago tan poderoso como tú seguramente podré escapar sin problemas. En ahí bien si ya no se van a resistir. Todos serán arrestados y enfrentarán el sistema de justicia creado por mi amo. Ahora, decía el Lich mientras se acercaba más, pero se detuvo abruptamente cuando un brillo surgió desde la mano derecha de Cromwell. Viendo que su adversario se quedaba totalmente quieto, el emperador de Albion cantó victoria. Ja, criatura arrogante, te acercaste a tu propia perdición. A esta distancia no hay forma de que evites los efectos de mi anillo. Ahora estarás bajo mis órdenes, y harás todo lo que te diga, jajajaja. Lo primero será escapar. No puedo perecer aquí, tú me conseguirás una ruta de escape, dijo Cromwell mientras apuntaba con su mano a un brillante al rostro inmóvil de Lich. Lo sabía, se escuchó decir a la voz reseca, lo sabía y aún así me cuesta trabajo comprenderlo. Espera, ¿por qué está hablando? No debería poder hablar si no se lo ordeno, pensó el rubio perdiendo la sonrisa. Los humanos son criaturas estúpidas. ¿Qué? Los intentos de control mental son totalmente inútiles contra los no muertos. Eso es algo de conocimiento básico. La criatura chasqueó sus dedos y un instante después, como si se hubiera tratado de un ventarrón oscuro, el avatar de la violencia que había estado de pie en la puerta hasta ese momento, ahora se encontraba detrás de Cromwell y sin darle tiempo de reaccionar, lo inmovilizó azotándolo en el piso con una mano, donde le mantuvo presionado, rompiendo varias de sus costillas en el proceso. Asterisco GHHHH asterisco. El grito estrangulado fue música para los oídos de Lich. Pero te agradezco, humano torpe, gracias a tu patético intento. Ahora tengo más buenas nuevas que reportar a mi creador. Oh. Caminando calmadamente por el campo de batalla, un grupo poco común de ver en tales lugares. Era el centro de atención. Todos los soldados que se encontraban recogiendo cadáveres y colocándolos ordenadamente donde pudieran ser verificados por familiares para su posterior reclamación, la sangre aún pintaba calles, paredes y tierra. Todos los fuegos que se dieron durante el combate ya no eran más que ligeras trazas de humo o vapor.
Las tropas de Tristane, en compañía de un contingente de médicos del reino hechicero, se encargaban de recomponer los cuerpos lo más posible para que pudieran ser reconocidos. Mientras los primeros buscaban las piezas, los últimos se encargaban de dejar presentables los cuerpos. Toda actividad era realizada en un silencio prácticamente absoluto. Ninguno de los locales podía creer el nivel de destrucción y sangre derramada por las fuerzas del rey hechicero, y era en este silencio que los pasos del grupo llamaban la atención de todos. El constante sonido de pasos en armadura, tacones, calzado y el golpeteo de algo metálico se podían escuchar claramente. Las miradas seguían al grupo que avanzaba calmadamente por la calle principal de Newcastle que les guiaba hasta el castillo. Los pensamientos de los locales trataban de encontrar colas o puntas de lo que veían sin mucho éxito. Una jovencita de cabellera rosada hacía todo en su poder para evitar vomitar al ver un cuerpo con las señas de resistencia inútil y el rostro en un rictus de amargura y desesperación, aun cuando había ayudado a repeler las tropas enemigas durante el ataque nocturno al campamento. Esto era totalmente diferente, mucho más real. Un hombre rubio de alta cuna, con barba y bigote, podía mantener la compostura gracias a conocer los horrores de la guerra con anterioridad, pero aún así, no podía evitar sentirse intimidado y asombrado por lo que podía ver al pasar. El único momento en que la máscara de calma se rompió brevemente fue cuando, al pasar por debajo de los restos de una enramada, algo húmedo cayó sobre la mano extendida que tenía por destino la frente del hombre. Se trataba de un globo ocular, el único resto de una cabeza pulverizada con crueldad por un deca mientras ésta aún estaba unida a un cuerpo. Con una mueca de disgusto y un escalofrío, arrojó el resto humano lejos de su paso. Una figura estoica en armadura negra con detalles en oro avanzaba sin inmutarse mientras confortaba a la peli rosada sobando su espalda suavemente con su mano derecha ocasionalmente. Al frente del grupo, una figura enfundada en lujosos ropajes avanzaba con un báculo dorado de manufactura divina en su mano derecha. Esta era la que más llamaba la atención de todos los soldados, ya que fácilmente sería descrita como la encarnación de la muerte. Al lado de la figura ominosa, caminaba el orgullo de Tristane, la hermosa flor de Alqueginia, completamente hundida en sus pensamientos, lo cual era lo único que le mantenía distraída de los cadáveres siendo limpiados. Y no fue hasta que atravesaron las puertas inexistentes del castillo que salió de su trance inicial con el cambio de iluminación. ¿En qué momento llegamos? Dejamos el carruaje en la entrada de la calle principal porque el camino no era apto para seguirlo usando y, tanta sangre, tantas muertes inútiles, me aseguraré de que el culpable reciba el peor castigo posible. Por Vales, pensaba la reina. Hace unas horas habían recibido noticias de que la batalla había acabado y el ejército de la República Sacra de Albión había sido derrotado, y la comandante Tempest estaba lista para entregar el castillo, los prisioneros y su reporte a su señor. Oh. Las puertas de la sala del trono fueron abiertas por dos deca que se encontraban a los lados. Dentro, Tempest se encontraba de pie cerca del trono en compañía de un Elder Lich. En cuanto observaron la imponente imagen de su amo, ambos se arrodillaron respetuosamente. Viendo la reacción de los ganadores de la batalla, los capitanes de las unidades que se rindieron se apresuraron a imitarles desde el costado de la sala sin perder el tiempo. Bienvenidos a Ain-sama, Satoru-sama, reina Henrietta. De pie, dijo Pandora en su forma de Overlord, quiero escuchar el reporte de tu tarea. Asterisco gasp asterisco. La sorpresa de todos los locales fue inmediata, ninguno podía creer lo que sus ojos estaban viendo. El rey hechicero no era un hombre, sino más bien un monstruo aterrador, un cadáver con flamas infernales donde deberían estar sus ojos. Para mayor sorpresa de los soldados de Albión presentes en la sala, así como para Cromwell, en lugar de ir a otra sala para comenzar a hablar, el esqueleto en las lujosas vestimentas simplemente agitó su mano y una mesa de manufactura hermosa, acompañada con sillas a juego, apareció en el centro de la sala. Lo que más le sorprendió no fue el hecho de que algo así de detallado necesitaba un control brutal sobre el poder de un mago. No, lo que dejó a todos sin palabras fue que todo el set no fue creado con magia elemental, sino de magia pura. ¿Pero qué rayos? ¿Solo quién es este sujeto? No, tan solo de qué infierno salió esta abominación. Jamás había visto algo así. Pensaba con desesperación Oliver. Oh. Tras un reporte verbal un tanto resumido, pero bastante detallado que duró poco más de una hora, Tempest terminó de recapitular lo sucedido en su campaña. Y eso es todo en mi reporte a Ain-sama. Ya veo, muy buen trabajo. Espero después entregues el reporte escrito con todos los detalles completos. Dijo el rey hechicero. Sí, me aseguraré de entregarlo cuanto antes. No, por favor hazlo, normalmente no necesitas sobreexigirte. Asterisco sigue asterisco. ¿Por qué todos siempre tratan todas mis palabras como órdenes absolutas? Yo pensé que después de tanto tiempo ya estaría acostumbrado, pero aún me sigue incomodando un poco. Pensó Ainz en su personaje de Satoru. Por cierto, mencionaste algo sobre un combate con gárgolas y que su invocador logró escapar, ¿no es así? Es como usted lo dice, Satoru-sama, dijo la unicornio bajando la mirada mientras temblaba ligeramente. Me disculpo por mi incompetencia. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo que Ain-sama crea conveniente por esta falta. Fue entonces que la reina de Tristane se percató de las lágrimas que se querían formar en las comisuras de sus ojos cerrados. Ella está asustada por una falla tan pequeña. ¿Acaso el rey Gaon es realmente un tirano? Pensó Henrietta por un momento. Hoy, yo pensé que solo los guardianes eran tan devotos. Ella se unió después al gremio. ¿Por qué está tan afectada por algo tan pequeño? Pensó nervioso Ainz. Actor de Pandora notó de inmediato la atención de su creador sobre la unicornio, por lo que no perdió la breve aparición del tic que éste suele tener cuando alguien tenía la idea incorrecta sobre sus planes. La punta de su dedo índice derecho se movió un par de veces en un ritmo específico. Asterisco twitch asterisco, asterisco twitch asterisco, asterisco twitch asterisco asterisco sig asterisco. Ah, es con el suspiro. Seo quiere decir que Main bate realmente. Tempest Shadow, a voz seria del rey hechicero, cortó sus pensamientos. Estás en lo correcto. Fallar en la misión encomendada es una deshonra que merece un castigo proporcional.
La yegua de pelaje cereza agachó la cabeza en vergüenza por su fallo. Al verla, Henrietta se dio cuenta que no era miedo al poder de su superior lo que había empujado a la comandante a las lágrimas. No, era algo mucho más noble. Era el miedo de haberle decepcionado a su superior, de haber traicionado su confianza. Pocas veces había escuchado sobre subordinados con una dedicación tan grande como esa a su amo, aún más. Ella jamás lo había visto en persona a algo similar antes, la lágrima que rodó por la mejilla de la yegua, finalmente la hizo decidirse a abogar por ella, pero antes de que pudiera abrir la boca, el rey continuó. Sin embargo, de eso podremos hablar cuando falles. Por ahora, has cumplido tu tarea a la perfección. No ha escapado nadie de esta nación. Ji. Fue la palabra que salió de la boca de Henrietta, que al mismo tiempo fue imitada por Louis, el conde de la Boulier y Tempest. Pero a Ain-sama, Jofae, usted me encomendó atrapar a todos los rebeldes de Albion y uno se me escapó. Uno con la fuerza suficiente para combatir con los DK y salir viva. Efectivamente, y lo cumpliste al pie de la letra, piénsalo un poco. ¿Crees que alguien tan patéticamente débil como esta excusa de alimaña podría mantener a alguien así totalmente obediente? Me disculpo por mi ignorancia, Ain-sama, pero no logro comprender cómo es que no falle. Esa mujer que escapó, Zephyr, es la prueba que da veracidad a mis teorías. La atención de todos los presentes, incluso entre los capturados y los rendidos, estaba totalmente centrada sobre el Overlord. El reino de Albion no se rebeló, fue empujado a la revuelta. Asterisco gas asterisco. La sorpresa de todos era tan clara como el día, mientras que Cromwell comenzaba a perder el color. En una operación como esta, cuando los planes fallan, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que la información reunida como resultado llegue a los superiores y de, ser posible, rescatar a los operativos de valor. Esa tal señorita Zephyr era el combatiente más fuerte en el país al momento. Ella era quien controlaba todo el movimiento realmente. Las llamas carmesíes en las cuencas oculares del cráneo se posaron sobre la figura temblorosa del Sacro Emperador. Mientras que esta limaña solo es un cerdo gordo y avaricioso, con el asegurado es que iniciaron los planes del enemigo. La atención del Overlord regresó a la unicornio y con un tono alegre, continuó. Y es gracias a tu gran trabajo que ahora sabemos a quién seguir. En poco tiempo también sabremos quién, o qué nación, estaba controlando todo desde las sombras. Espera, ¿qué? ¿Cuándo es que dije todo eso? ¿Y qué es eso de un tercero involucrado? ¿De dónde salió esa información? No recuerdo que estuviera en ninguno de los informes. Gritaba en su mente Suzuki. Eso significa, ya veo, dijo Tempest antes de recomponerse. Lamento entonces mi vergonzosa falta de carácter. Debí haber comprendido antes sus palabras. Ain-sama terminó poniéndose de pie y haciendo una reverencia. Prometo que me esforzaré aún más de ahora en adelante. Me complace tu dedicación. Mientras escuchaba la conversación de su creación y Tempest, Suzuki intentaba recordar fervientemente si la información había pasado por sus manos anteriormente. Bien, entonces, con el reporte completado, creo que podemos seguir con el siguiente punto de esta reunión. Los prisioneros serán enviados al reino hechicero. Quiero que se obtenga hasta la última pizca de información posible de ellos. Los consejeros de Albion comenzaron a llorar y temblar. Conocían bien lo que esa orden significaba. Serían interrogados y muy seguramente torturados. Sin embargo, ninguno podía hacer más que sollozar y temblar en su sitio. Todos se encontraban amordazados y atados. Quien más intentaba desesperadamente zafarse de sus ataduras era Cromwell, quien había perdido toda pizca de orgullo. En sus frenéticos movimientos cayó de cara al suelo, intentando escapar a como le fuera posible, chillando desesperadamente como la rata que era. Se hará tal y como lo ordena, le indicaré a Demiurge-sama y a Neuronist-sama de sus deseos. Ahora, en cuanto a los que se rindieron, por ahora sus tropas y ustedes entrarán en un periodo de descanso mientras este país es adaptado y actualizado. Después de todo, detesto el desperdicio de potencial. Hay que encontrar cuanto antes exactamente qué hemos ganado de este altercado. Entendido, contestó la unicornio, e inmediatamente después se puso de pie y se giró a los capitanes. Todos ustedes pueden retirarse. 47 les acompañará para darles más instrucciones, para hacer un registro completo de ustedes y sus tropas. Por ahora no hay necesidad de sus servicios, por lo que pueden descansar. Sin embargo, el país tendrá sus fronteras cerradas hasta nuevo aviso. Habiendo terminado de hablar, recuperó su asiento, mientras que el Elder Lich detrás de ella hizo una reverencia y se apresuró a los soldados, que igual dieron un saludo a su nuevo gobernante y se retiraron de la sala. En cuanto a la reclamación, si se me permite sugerir, habló Heinz, creo que puede esperar unos días. Considero que debería ser prioritario el asegurarnos del bienestar de todos los ciudadanos. Los nativos se quedaron helados por la falta de decoro y títulos en las palabras del guerrero. Estaban seguros que habría consecuencias. Todos giraron lentamente la mirada hacia el rey hechicero, pero en lugar de encontrar algún rastro de molestia, todo lo que vieron fue cómo se encontraba en una pose pensativa. Si eso será lo mejor, eso me permitirá revisar los reportes con detenimiento y definir el estado real del nuevo territorio. No tengo ninguna objeción. Creo que 5 días serán más que suficiente para iniciarlo todo. Me disculpo por interrumpirle, Su Alteza, irrumpió Henrietta levantando levemente su mano derecha. Si lo desea, Tristan le apoyará con tantos recursos como nos sea posible para la reconstrucción de Albion, si no le es inconveniente. Jejeje, sonó como aquella yegua amarilla. Pensó Heinz para sí mismo. Agradezco su ofrecimiento, reina Enriqueta, pero ya que esta se transformó en nuestra batalla, eso no será necesario. Mi reino se encargará de todo. Además, Tristan aún necesita tiempo para recuperarse de sus propios problemas. Respondió el rey hechicero. Entiendo, aún así, si me lo permite, me gustaría enviar personal para ayudar en la reconstrucción, aun si solo sirven como manos extras disponibles. Ya veo, el doppelganger centró su mirada por un instante en su creador, viendo que este no parecía oponerse en ningún modo. Acepto la oferta, si esto ayudará a impulsar aún más la buena imagen de Main Battle. Entonces acepto su amable apoyo. Tras algunos minutos de coordinar entre el rey hechicero y los representantes de Tristan, los detalles para los esfuerzos combinados fueron definidos hasta el último punto.
Bien, entonces, creo que eso sería todo con respecto a este territorio. Tempest, puedes retírate a cumplir con tus tareas. Al ser dimitida de la reunión, esta se levantó y se retiró haciendo una reverencia. Levitó a los prisioneros con su magia y atravesó el portal creado por su amo, poniéndose en destino al reino hechicero. Muy bien, ahora solo queda tratar un último asunto pendiente, si no lemo. Asterisco asterisco. Una poderosa ráfaga de viento cortó las palabras del rey hechicero, empujando a la reina y el duque fuera de sus sillas, terminando ambos en el suelo. Lois fue protegida de la ráfaga por Satoru, por lo que esta no fue empujada. Finalmente, dijo una voz presumida con un tono burlón. Oh. Ward se había ocultado a sí mismo en las sombras con hechizos ilusorios de viento en cuanto las puertas de la sala del trono fueron atravesadas. Mientras las horas pasaban, la carga de mantenerlos comenzaba a fatigarle, pero su espera paciente fue recomenzada en gran medida. La comandante enemiga, acompañada de una de esas criaturas del infierno, había mencionado que el mismísimo rey hechicero se presentaría, y junto con él la reina de Tristine, si no lograba tener la oportunidad de rescatar al Sacro Emperador, tal vez se presentaría la oportunidad de acabar con ese maldito rey que había destruido todos los planes de reconquista. De estas buenas noticias ya había pasado algo de tiempo y finalmente las puertas fueron abiertas. La imagen que vio le hubiera sido totalmente irreconocible, de no ser por el magnífico manto y el hermoso báculo. Asterisco. Así que el rey hechicero era realmente una abominación. De seguro el reino del que tanto presume debe de ser un infierno en la tierra. Criaturas como esas en definitiva no sirven para otra cosa que masacrar. Su mirada se desvió del grupo por un momento, observando a los DK que resguardaban el lugar, por lo que se perdió la creación de la mesa y sillas del rey. Sin embargo, su atención regresó al grupo al escuchar las exclamaciones de asombro. ¿Pero qué rayos? ¿De dónde demonios salieron esos muebles? ¿Qué? No puedo apartar la mirada o perderé el momento crucial. Lamentablemente, para Wards, desde su posición actual le era imposible escucharlo todo, por lo que la espera le comenzaba a ser totalmente aburrida. Parece que están dando un reporte del ataque. Ya veo, así que, al final, esa cobarde se escapó, esa maldita bruja desgraciada, te maldigo Zephyr. Oh, así que realmente es un tirano, ¿va a revelar su verdadera naturaleza entonces? Ah no, parece que me equivoqué. Grandioso, esos malditos traidores se han ido. Y por si fuera poco esa criatura horrenda también. Maldición, se han llevado al emperador a algún otro lado, ya solo quedan mis objetivos y ese molesto guerrero. Ahora tendré que ver si puedo sacarle la información a ese maldito familiar. No le daré tiempo de reaccionar, tan solo debo esperar el momento justo para asegurar que el golpe sea mortal. Debo asegurarme de matarlos de un solo golpe, si fallo no tendré otra oportunidad. Ahora. Del Yield soy la Windy. Wards se decidió a usar el mismo ataque que usó contra el familiar de Lois en su duelo, solo que esta vez usaría todas sus fuerzas, reforzándose a sí mismo con hechizos que aumentaban su velocidad y fuerza. Abandonando su cubierta, en un instante se encontraba parado detrás del rey hechicero y con un solo movimiento tan rápido como el rayo, partió en diagonal el cuerpo del rey, desde el hombro derecho hasta salir por la cadera del lado izquierdo. Finalmente, o eso se suponía que había sucedido, en cuanto estaba por moverse a atacar al guerrero, algo inesperado sucedió. La espada mágica que había formado para realizar el ataque que podía cortar piedra, cual si de mantequilla se tratase, se hizo pedazos, disolviéndose en el aire. ¿Qué? Este breve respiro le permitió a la reina y el conde ponerse nuevamente de pie, y Lois fue la primera en reconocer al atacante. Asterisco. Wards. Reaccionando antes que los demás, siendo impulsada por la ira que le causó el recuerdo de la traición y sucios juegos del hombre, Lois usó el hechizo, látigo de agua, para despojar al traidor de su arma, inmediatamente seguido de témpano, congelándole desde los pies hasta las rodillas, envolviéndolos en una gruesa capa de hielo, impidiéndole huir. El despliegue perfecto de hechizos dejó atónito al duque. Jamás le había pasado por la cabeza el que su hija fuera capaz de algo así. Pero, ¿de dónde ha sacado Lois esa pericia? Oh, así que al final decidiste mostrarte. Se escuchó la voz del rey hechicero, sacando al duque de sus pensamientos. ¿Su Alteza, se encuentra bien? Preguntó la reina de Tristine dando un par de pasos con la mano levantada. Estaba profundamente preocupada por lo sucedido. Sí, me encuentro perfectamente. Un ataque tan débil como ese, dijo Pandora volteando a ver con desdén a Wards, no es nada para mí. Eso es imposible, no puede ser que mi ataque no haya causado ningún daño. Gritó aterrado Wards. No lo entiendo, ¿significa eso que su Alteza ya sabía de antemano que Wards se encontraba en la sala? Preguntó curiosa la peli rosada a su familiar. Así es, desde que la puerta se abrió, ya lo sabía. Puede que incluso su presencia le haya sido reportada desde antes. ¿Significa eso que su Alteza es capaz de ver incluso cosas invisibles? Preguntó con asombro la reina al estar lo suficientemente cerca como para escuchar. ¿Qué acaso es él un dios? Se escuchó la voz del conde de la Boulier. Pese a que éste estaba hundido en sus pensamientos y no dirigiendo sus palabras a nadie, habló lo suficientemente fuerte como para que los demás le escucharan, y sus palabras tuvieron un profundo impacto en su hija y la reina. Un dios. Pensaron ambas al mismo tiempo. No, si mal no recuerdo, en su reino le llamaban Ser Supremo, alguien por encima de los dioses. Recordó Henrietta al final. Ignorando la conversación a su espalda aparentemente, el doppelganger estaba complacido parcialmente con el resultado, complacido de que reconocieran la grandeza de su creador y disgustado de que lo compararan con algo tan pequeño, como un dios. Sin reaccionar a la conversación, Pandora se comunicó con Blee en la academia y le informó que debía contactar con el reino hechicero para él. Transporte de un prisionero adicional, abrió un portal y lanzó a Wards a través de él, asegurándose de usar parálisis en el antes de ello. El rey hechicero se volvió nuevamente a sus acompañantes. Primero que nada, señorita Lois.
Sí, respondió sorprendida al ser llamada de pronto. Su intervención fue bastante oportuna. Sus acciones facilitaron la captura de un rebelde. Tal acción merece una recompensa. El Overlord llevó su mano a su inventario y de este extrajo una varita. Esta es una varita especial. Aumenta el alcance de un mago elemental y reduce el tiempo necesario para lanzar los hechizos. Se le conoce como la varita de Flamel. Perteneció a un reconocido alquimista. Asterisco Gasp asterisco. Su Alteza, no puedo aceptar tal tesoro por un servicio tan insignificante. Simplemente no lo merezco. Ya veo, entonces, considérala también tu compensación por la ayuda prestada durante las batallas en Albion. Ella quería seguir rechazando aquel invaluable tesoro, pero sabía que sería algo demasiado irrespetuoso, por lo que se mordió los labios, se hincó ante el rey y extendió las manos para recibirla. Entiendo, agradezco de todo corazón esta recompensa y juro que haré todo en mi poder para ser digna de ella. Sé que lo harás, reina Enriqueta. Si me permite, deseo hablar con usted a solas por un momento. Por supuesto, será un placer. Con un gesto, la reina dimitió al conde y Lois, mientras el par era acompañado por Satoru. En cuanto el grupo salió de la sala, la conversación de los monarcas continuó. Supongo que recordará la conversación que tuvimos durante su visita en mi reino, ¿no es así? Efectivamente, Su Alteza. Creo que es momento de que la terminemos. Algo se acerca. Todos a las armas. Los gritos de los soldados se podían escuchar por todo el perímetro del castillo. Una criatura voladora se acercaba rápidamente, por lo que la alerta fue sonada de inmediato. La guardia área se preparó para intervenir la criatura, pero de pronto la criatura comenzó a caer rápidamente y con un estruendoso boom tocó suelo formando un pequeño cráter a poco más de 100 metros de la muralla del castillo. Un grupo se fue enviado a comprobar de qué se trataba cuando no se vio más movimiento tras el impacto, pero lo que encontraron superó todas sus expectativas. Espera un segundo, esto parece estar hecho de piedra. Tienes razón. Oye, hay algo entre las rocas. Exclamó uno de los soldados que se apresuró a bajar para ver más de cerca. Asterisco Gasp asterisco. Es la señorita Sheffield, está muy mal herida, traigan a los magos de agua cuanto antes. ¿Qué están haciendo, idiotas? No se queden ahí parados, vengan aquí y ayúdenme a sacarla de inmediato. Un par de días después, la chica abrió finalmente los ojos, pero la luz le obligó a cerrarlos de inmediato. Tras parpadear algunas veces pudo finalmente acostumbrarse, una mano fue llevada a su frente, la cabeza le daba punzadas. Finalmente despiertas. La voz de un hombre que era perfectamente conocida para ella sonó a su lado. Rey Joseph. Ella intentó ponerse de pie cuanto antes, pero fue detenida antes de que pudiera siquiera sentarse en la cama por una mano firme sobre la parte alta de su pecho. Se lo impidió. Podemos dejar eso para después, aún no te recuperas del todo, llegaste en muy mal estado. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo el hombre de pelo azul platinado con barba de candado y tez bronceada. Se trataba del rey Joseph de Galia. Lo siento mucho, Su Alteza. Hubo una interferencia inesperada. Todos los planes para usar Albion fueron destruidos en un abrir y cerrar de ojos. El enemigo atacó con una ferocidad inhumana. Sus fuerzas son imbatibles. No sienten miedo. No se cansan. Al principio pensé que se trataba de un ejército de golems, pero cuando intenté controlar a uno por poco me parte. A la mitad, no tengo idea de qué clase de abominaciones son. Parecían cadáveres, por es imposible reanimar tal cantidad de ellos. Además, jamás he visto criaturas como esas. Sus miradas vacías parecían proyectar un odio abrumador y una sed de sangre interminable. Habló la mujer temblando ligeramente, abrazándose a sí misma mientras recordaba lo sucedido. Cuando me di cuenta de que no podía hacer nada contra esas criaturas, me reiré inmediatamente, pero al intentar dejar la isla, más de esas aberraciones patrullaban los cielos y atacaban todo lo que se acercaba al borde. La única manera en que pude atravesar sus ataques fue metiéndome dentro de la gárgola en la que intentaba escapar. Lograste obtener algo sobre este nuevo enemigo. Lo lamento, pero conseguí muy poco. Su Alteza proviene de un lugar conocido como Reino Hechicero. Al parecer Tristane entró en contacto con este reino a causa de la invocación de uno de sus ciudadanos por otro mago del vacío y su rey es un mago muy poderoso. Obtuviste el nombre de ese rey. Su nombre es Ain Soal Gaun, y se nombra a sí mismo como un ser supremo. Ja, vaya que está lleno de sí mismo, ¿eh? No creo que ese sea el caso, Su Alteza. Controlar tantas de esas criaturas no puede ser algo sencillo. No creo que sea buena idea menospreciarle. Estas palabras dejaron pensativo al hombre que comenzó a caminar hacia el ventanal que daba al balcón. Así que ha entrado un jugador inesperado al juego, tendré que cambiar algunos de mis planes, también tendré que acelerar otros. Ya no he sabido nada de la Fouquet y estoy totalmente ciego con lo que sucede dentro de Tristane. Al final, todo lo que significa esto, es que tengo otro objetivo más que eliminar, no más no menos. Pensaba el rey de Galia mientras miraba por el ventanal con una sonrisa. Los ánimos eran mixtos en Albion. Los pobladores estaban divididos entre felicidad por haber sido liberados de Cranwell e incertidumbre al ver las aterradoras tropas del nuevo rey. El anuncio dado el quinto día tras el fin de la guerra fue muy claro: habrá grandes cambios. Albion pasa a ser parte del reino hechicero. Lo más sorprendente sobre el reino del nuevo monarca era su actitud hacia los inhumanos y demihumanos. Mientras fueran inteligentes, les trataba por igual con los humanos. En definitiva, grandes cambios estaban por ocurrir en la isla de Albion y todo lo que restaba esperar a los supervivientes es que no fuera para mal. Zero y un nuevo vacío. Los pobladores de Albion veían con asombro la gran diversidad de criaturas que trabajaban por todo el reino. Les era difícil comprender que su nuevo rey no viera con desdén a las criaturas no humanas. Todas las secciones destruidas durante la batalla estaban en un rápido camino de reparación y mejora. Negocios nunca antes vistos con mercancías maravillosas jamás antes conocidas abrían cada día y muchas. Edificaciones con futuros incomprensibles estaban siendo construidas, al igual que muchos edificios tan altos como un castillo. Mientras tanto, en Tristane.
Los reportes recibidos por Henrietta por parte del personal enviado para ayudar en la reconstrucción, al principio, fueron desestimados. Después comenzaron a ser objeto de burla como tonterías por los nobles, por lo que ella había llamado a una reunión urgente para encarrilar los pensamientos de todos. No podía permitir que tales ilusiones continuaran su curso o su reino se quedaría atrás. El mundo estaba por cambiar y el origen de ese cambio será el rey hechicero. De eso no tenía la menor duda. Tristán tendrá que cambiar. Ya antes puse al tanto de muchas cosas a los generales, pero eso solo fue en el ámbito militar. Ahora tengo que asegurarme de hacer entender a los nobles lo que puede venir en el futuro, y todo lo que hacen es burlarse de los reportes entregados por nuestros enviados a Albión. Pensó la reina un tanto molesta. Basta de tales burlas, exclamó la reina ganando el silencio de todos. Yo visité el reino hechicero junto con mis mosqueteras. Puedo asegurar que nada de lo que han escuchado es ridículo o descabellado. Asteriscos y gasterisco de hecho no es ni siquiera la mitad de lo que su reino tiene para ofrecer. Lo siento mucho, Su Alteza, pero es simplemente algo imposible de creer, comentó uno de los nobles con rostro serio. Respirando profundamente, Henrietta comenzó a contar sobre su visita al nuevo reino aliado y mostró muchos de los recuerdos comprados. Además recordó que entre los regalos que recibió aún había obsequios con nombre que no había entregado, y sus recipientes ahora estaban frente a ella, por lo que con una sonrisa los repartió a los estupefactos nobles. El hecho de que todos y cada uno de los regalos contuvieran alimentos o cosas favoritas de cada uno, aun cuando no habían compartido sus gustos con nadie, finalmente les hizo escuchar con atención las palabras de Henrietta. A vistas de todo lo anterior hay muchas cosas que tenemos que comenzar a cambiar y por lo que me gustaría comenzar. Es el tema de los semihumanos y demihumanos. La reunión se extendería por muchas horas, habría grandes disgustos y oposiciones, pero solo unos cuantos se opusieron vehementemente, el resto se hundieron en reflexiones. Finalmente, al caer la tarde, tras haber expuesto la reina todas las cosas por las que quería empezar a cambiar su reino, todos los nobles fueron dimitidos, para que rumiaran todo lo escuchado. Asteriscos y gasterisco, muchas gracias por acompañarme a esta reunión, Duque de la Boulier. Fue un honor, Su Alteza, solo espero que mis aportes fueran acogidos por los demás por lo que valen. Yo también lo espero. Es necesario que entiendan que muchas de las cosas que tienen por sentadas deben de cambiar. El futuro de Tristán depende de ello. Al segundo día tras la batalla, una figura solitaria se encontraba volando a cierta distancia de los límites de Albión. Se trataba de un joven de rubia cabellera y finas facciones, se encontraba montado en un dragón albino, volando lo más cerca posible de los límites de Albión sin llamar la atención de las patrullas. Anteriormente, cuando intentó entrar al país flotante, fue rápidamente intervenido. La velocidad con la que algunos de estos semihumanos eran capaces de moverse por los cielos era asombrosa, casi equiparable a su dragón de viento. Afortunadamente no hubo necesidad de combate alguno, simplemente fue notificado que todo acceso al país estaba cerrado temporalmente por reparaciones posguerra. Sus ropas y el escudo de armas en su capa le identificaban como un enviado de Romalia, y tenía como objetivo confirmar los rumores que habían llegado hasta ellos. Así que no eran simples rumores entonces, Las palabras del Papa de Romalia resonaban en su mente. Han llegado rumores hasta mis manos que deben ser corroborados. Aparentemente un grupo no humano de criaturas se ha adentrado en Tristán. Se dice que se trata de criaturas civilizadas pero poderosas, y lo peor de todo es que al parecer son capaces de usar magia extraña. Tu misión será corroborar estos rumores y si son verdad valorar el nivel de peligro que estas criaturas representan. Y si solo se trata de elfos intentando conseguir algo con engaños de la reina Enriqueta, nos encargaremos antes de que logren su cometido. Para mi sorpresa, al llegar a Tristán y solicitar una audiencia con la reina, me termino enterando de que están en guerra con la República de Albión. Vine cuanto antes para intentar conseguir algo de información o ver algunas de las fuerzas extranjeras en acción, pero al final resulta que ni siquiera alcancé a ver el final de la batalla, lo cual me preocupa. Termino frunciendo el ceño ligeramente. Con esto en definitiva los rumores se han corroborado, y encima de todo se han hecho con Albión de algún modo. Necesito informar de esto cuanto antes al Papa, pero aún necesito más detalles. Probablemente sea buena idea visitar el puerto de La Rochelle y los pueblos cercanos. Con un plan decidido, el joven dio vuelta a su dragón y se alejó rápidamente. Tras el desayuno del segundo día tras la batalla, y por la petición de Lois, Ainz la acompañó a turistear por el nuevo territorio del reino hechicero. Durante este viaje visitaron muchas de las ciudades más emblemáticas de Albión, así como puntos históricos, siendo los únicos problemas en el camino el encuentro ocasional con orcos, ogros y algunas otras bestias que eran rápidamente despachadas. Durante el paseo, Satoru veía con una sonrisa paternal en el rostro las reacciones de la pequeña maga ante todo lo que veía. No podía evitar sentirse asombrada por todo lo que estaba construyendo el reino hechicero por todas partes. Oye, Suzuki, ¿qué es eso que están construyendo por allá?, exclamó la peli rosada con asombro apuntando a la distancia. Chen, eso es una estación de tren. La joven maga se volvió a su familiar tomando aire, pero antes de que pudiera hablar, Ainz continuó, permitirá viajes rápidos y económicos entre las ciudades de la isla. Pero, eso que están tendiendo en el suelo no hará difícil el camino para los caballos. Oyendo la respuesta, el Overlord solo agitó la cabeza de lado a lado mientras reía suavemente. Eso es porque no necesita de bestias o individuos para moverse, usa algo con mucha más fuerza y velocidad para moverse. Lo que está en el suelo se llaman rieles y lo que se moverá por ellos se llama tren, un método de transporte para una gran cantidad de gente que es relativamente barato, ya lo verás más adelante. Terminó el Overlord con una sonrisa misteriosa. Siguieron paseando por Albión durante algunos días, mientras que respondía a las preguntas de Lois y siempre que caía la noche, se dirigían al hotel más cercano para descansar. Ya solo les faltaba llegar al lugar que sería su última visita. Después de todo, la antigua ciudad de Saxe-Gouse era la última antes de llegar al puerto de Rosasis, donde tomarían un barco para poder regresar a la Academia de Magia. El invierno está próximo a llegar en este mundo, dijo Pandora, que se encontraba sentado en el trono dentro de Vitecastle, el castillo ubicado en Londinio, la capital de Albión.
Los trabajos de modernización de este retrograda reino están en buen camino para completarse a Ain-sama. Contestó Demir Yasuko, guardián disfrazado como su amo y señor en ese momento, mientras pensaba para sí mismo lo increíble que este era. No deja de sorprenderme sin importar cuántas veces lo vea. En definitiva, él es la creación del más grande de los seres supremos. Aun cuando estoy tan cerca me es casi imposible discernir la diferencia. Probablemente no me daría cuenta de no ser porque sé por hecho que no es quien parece ser, y pensar que es capaz de hacer lo mismo con el resto de los seres supremos. Según me platicó Albedo, a ella solo le fue posible encontrar diferencias con Tabula Esmaragdina Sama y aún así le tomó unos segundos. Con su gran inteligencia, el archidemonio era capaz de entretener estos pensamientos mientras seguía hablando. Se prevé que los trabajos serán completados antes de que llegue la primavera. Para entonces la isla flotante de Albion será el reino más moderno de todo el mundo. En cuanto al reconocimiento de la isla, en estos momentos Aura, Mar y Seba se encuentran haciendo un barrido de todo el territorio, en busca de recursos a la vez que reúnen la información topográfica necesaria. Excelente. En cuanto a los reinos cercanos, ¿ha habido alguna reacción por nuestra conquista? No hasta donde sabemos de momento. Tristein en estos momentos es nuestro aliado y peleó junto a nuestras fuerzas, por lo que no tiene por qué presentar oposición. Germania, hasta el momento no ha hecho ninguna declaración oficial, pero esperamos noticias en cuanto se enteren. Solo Galia no ha presentado el más mínimo movimiento más allá de reunir sus tropas. Dentro de algunos días más, grupos de alerta temprana serán colocados en las fronteras entre Tristein y Galia para monitorear cualquier movimiento. Buen trabajo, como era de esperarse, Demir. No soy digno de tales elogios, simplemente hice mi trabajo. Aún así, ahora, comandante Tempest, ¿tiene algo que reportar? Sí, Ain-sama. Al recibir permiso con un gesto de su señor, de inmediato comenzó a dar su reporte. Me complace notificarle que los campos de entrenamiento para la guardia del territorio han sido satisfactoriamente completados y ya nos encontramos reentrenando a las tropas y oficiales para ponerlos a un nivel adecuado. Chrysalis. Sí, me complace informar que los comerciantes capturados han sido reemplazados tal y como lo solicito. Sus preparativos para extender una red de información estarán listos para implementarse en cuanto se vuelvan a abrir las fronteras. Una sonrisa fantasmal se extendió por el rostro del doppelganger, aun cuando nadie sería capaz de verla. Wunderbar, pronto podremos entregar un territorio digno a Mainbatter. Lamentablemente el desarrollo de satélites no se puede apresurar, por lo que hay que hacer toda la reunión de información topográfica a la antigua. A ver, pero eso no es excusa para no reunir cuando menos toda la información posible sobre Albion. Oh. Recorriendo el amplio territorio de Albion, una multitud de rangers dirigida por comandantes del ejército viviente del reino hechicero peinaban con sumo cuidado todo el territorio, registrando todo detalle que se encontraran. Todos los grupos partieron de las cercanías de Newcastle y se reportaban al equipo encargado de dibujar los mapas, trabajo facilitado enormemente gracias a los inconcebibles avances mágico-tecnológicos del reino. 4 días habían pasado desde que se inició la operación, y al igual que siempre, Seba se encontraba en el centro de mando del equipo encargado del mapeo para recoger los avances y enviarlos al reino hechicero y Nazarik. Los trabajos de reparación y modernización del país estarán pronto terminados. ¿Cómo van ustedes con su trabajo? Ah, Sebas Dono, es un gusto verle. La respuesta del cartógrafo al mando de la tarea sonó de inmediato. Se trataba de Precise Campes, uno de los más notorios descendientes pony híbridos en graduarse de la Facultad Jamaico, así como el creador de los algoritmos de mapeo con los que operan los satélites de Nuevo Ecus. La única indicación de su condición eran los pequeños colmillos visibles en su boca al hablar, así como la cola que solo tenía pelo en la punta. Había sacado el color de pelaje de su madre, una kirin de tono verde olivo, y la cabellera y complexión de su padre, un semental corpulento, originario de Aplelosa con una melena de un rojo profundo. Hasta el momento todo marcha a la perfección, por lo que hoy mismo terminaremos de cartografiar la isla completa. Solo faltan los últimos reportes sobre las áreas boscosas cercanas a los bordes y la zona alrededor de Saxe-Gouse. Termino el híbrido ataviado en ropa de explorador. Perfecto, estoy seguro de que Ain-sama estará muy complacido. Contestó el mayordomo con una sonrisa. Sin embargo, antes de que Campes pudiera decir algo más, los gritos provenientes del exterior interrumpieron la conversación. Sin detenerse y tratando de recuperar el aliento, un ranger kobold irrumpió en la tienda. Precise Campes, Precise Campes. A un asterisco HIFU asterisco se encuentra asterisco HIFU asterisco por acu, asterisco gaspa asterisco, Seba Sama, asterisco HIFU asterisco. Qué bueno que le asterisco HIFU asterisco encuentro. Respira profundo, dijo el mayordomo tranquilizando al kobold. Aún si es urgente no podrás darme el informe si no tienes aire en los pulmones, recupera tu aliento primero. Asterisco IFU asterisco asterisco HHIFFU asterisco asterisco EFU asterisco. Sí, lo siento mucho. Habiendo finalmente recuperado el aliento, el ranger dio un saludo militar y continuo. Ha sucedido algo inesperado mientras cartografiábamos el bosque cercano a la ciudad de Saxe-Gouse. En lo profundo del bosque encontramos una cabaña que fungía como refugio de un gran grupo de menores. La mayor de todos, una chica rubia de apariencia casi humana, intentó usar magia extraña sobre los exploradores. En estos momentos se encuentra arrestada y está bajo vigilancia junto con el resto de los menores. Por precaución, le tenemos en el puesto de avanzada más cercano a la ciudad. Magia extraña. Comentó el mayordomo poniendo un rostro serio. ¿Resultó alguien herido? No se basa mal, la magia no era de ataque. La respuesta le hizo fruncir el ceño. Si la magia que uso no era de ataque, entonces, ¿por qué los tienen bajo vigilancia? El ceño fruncido y la expresión seria del mayordomo le dio un escalofrío al kobold, pudiendo identificar la molestia del depredador superior frente a él. Asterisco bloop asterisco. Y eso es porque según el reporte de los R-Ranger era del tipo prohibida de usar para él las criaturas sin licencia. M. Magia mental. Magia mental, si mal no recuerdo, los hechizos capaces de influenciar a otros como Charm Species solo son accesibles a partir del nivel 22 al 28 si mal no recuerdo. Eso significa entonces que se trata de una de las criaturas de más alto nivel de este mundo entonces.
Con ese pensamiento Sebas comenzó a caminar de inmediato. Al verlo salir, el kobold se puso en marcha rápida detrás de él. Alguien fue afectado por la magia, o ¿cómo fue que se dieron cuenta de que se trataba de magia mental? Hasta donde sabemos, la magia fue bloqueada por los equipos de protección especiales. La protección mental de la armadura no fue capaz de detener el hechizo. Fue como nos dimos cuenta del ataque. Solo los oficiales mantuvieron sus memorias. El resto simplemente olvidaron lo que estaban haciendo. El comentario del kobold congeló al mayordomo, que le volteó a ver con sorpresa. ¿Acaso escuché correctamente? Dices que simplemente olvidaron lo que estaban haciendo. Sí, así es. Con la confirmación recibida, la sangre de Sebas se heló momentáneamente. De inmediato se giró y avanzó aún más rápido, casi rompiendo en trote, y pensaba seriamente si usar una tarjeta de Gate. Esto es malo. Control amnesia es un hechizo de 10º nivel. Eso es imposible. Esa magia es de muy alto nivel para este mundo. Ese individuo tendría que alcanzar por lo menos el nivel 64 como mínimo para usarla. Pero, si realmente puede usarla sobre todos a su alrededor, su nivel tiene que ser por lo menos alrededor del 90. ¿Será realmente verdad? Los Rangers de bajo nivel en la zona jamás podrían someter a alguien de ese nivel. Debo de avisar de inmediato de esto a Pandora. No puedo permitir que nada interrumpa los planes de mi amo. Regresa de inmediato al reino hechicero. Avisa en el palacio sobre lo sucedido. Que envíen cuanto antes a Maredon o a Saxe-Gos. Puede que estén todos en peligro. Al escuchar que podía tratarse de algo muy peligroso, el kobold se alejó a toda prisa en dirección al castillo. Sí, de inmediato. Espero estar equivocado, pero si no, acabaré con cualquiera que interfiera en los planes de Ain-sama. Oh. Después de la batalla, el duque de la Boulier dejó Albion, junto con las tropas de Tristane, pero no sin antes tomarse una tarde para hablar con su hija y decirle lo orgulloso que estaba de su pericia y poder mágico. Está de más decir que esta situación había dejado a Louise en blanco por un par de días, y cuando finalmente se recuperó, se propuso embarcarse en un tour por Albion, con la intención de despejar su mente, dando como excusa el conocer más del país. Sin embargo, jamás se imaginó lo rápido que el país estaba cambiando, y menos aún las cosas increíbles y criaturas extrañas provenientes del reino hechicero. Para su fortuna, su familiar arrojaba luz sobre todo lo desconocido durante su camino. Lo que más le había impresionado eran los edificios que se levantaban casi tan altos como castillos, y el hecho de saber que aún no estaban terminados. Aún sin salir de la sorpresa completamente, dejaron atrás la ciudad de Doncaster y se encaminaron a la última parada de su camino, antes de partir nuevamente con rumbo a la academia desde Rosais, la antigua e histórica ciudad de Saxe-Gos, y tras algunas horas de camino ya comenzaban a ver su objetivo a la distancia. Oh. Cuando Sebas estaba llegando a las afueras de la ciudad, lo primero que vio fue el portal del que salió una figura conocida, aunque aún usaba la misma ropa. En los últimos 40 años el pequeño elfo oscuro estaba comenzando a dejar atrás su apariencia infantil y empezaba a entrar en la adolescencia. Su apariencia física podría compararse con la de un niño de 12 años. No fue necesario intercambiar palabras. Con un leve sentimiento, ambos se dirigieron a la ciudad para enfrentarse a aquel que se atrevió a atacar los súbditos de su amo. La seriedad de ambas figuras, conocidas como amables, ponía nerviosos a todos los súbditos del reino hechicero que se topaban, mientras que, en los originarios de Albion, la sorpresa y confusión era altamente evidente. No esperaban ver un elfo, pero no entendían por qué su piel era oscura, por lo que no estaban del todo seguros de cómo reaccionar. Uno de los guardias, que los vio llegar de inmediato, les condujo hasta los prisioneros. Ambos, guardián y mayordomo, estaban totalmente listos para un combate serio. En el camino, Mare había usado hechizos de refuerzo en ambos y Sebas concentraba constantemente su ki. Mantenerse listo para reaccionar a la primera señal de problemas era de esperarse. Sin embargo, lo que encontraron al llegar era algo totalmente inesperado. Chen. G. Asterisco sniff sniff asterisco 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 sniff sniff asterisco. Encontrar una chica sentada abrazando sus piernas dentro de una simple celda de oricalco, llorando un mar de lágrimas, no era lo que esperaban encontrar. La ropa era una indicación, pero lo que más traicionaba su naturaleza era su larga cabellera dorada y las orejas puntiagudas que sobresalían de esta. Una elfa. Expresaron ambos recién llegados al mismo tiempo. No, una elfa no, expresó el mayordomo tras un par de segundos más de observación, una semi-elfa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Asterisco sniff asterisco, he sido capturada y me han traído a la ciudad. Asterisco sniff asterisco, ¿van a matarme? ¿Me trajeron a la ciudad para matarme frente a todos? Asterisco asterisco, ¿por qué? No lo entiendo, nunca le he hecho daño a nadie. Asterisco sniff asterisco, ¿por qué me quieren matar? No lo entiendo. Asterisco sniff asterisco, ¿por qué no funcionó la magia que me enseñó mi madre? Como siempre lo había hecho. Al escuchar las voces cerca de ella, la chica levantó su mirada llena de temor. Siempre recordaba las palabras de su madre, que jamás debía mostrarse en público, que si la veían podrían matarla solo por su apariencia, que jamás dejara el bosque. Por un momento su mirada se posó sobre la imponente figura del elegante hombre frente a ella. Pese a su blanca cabellera y barba, así como las arrugas en su rostro, la figura del hombre imponía respeto cual un gran guerrero. Su cuerpo, bajo las ropas, era claramente firme como la roca, no como se esperaría de alguien de esa edad, y sus ojos eran los de un depredador, cual un halcón mirando todo desde las alturas. Mientras más lo miraba, más temblaba. Cada vez pensamientos más horribles que el anterior se presentaban en su mente como su destino. No fue sino hasta pasado poco más de 2 minutos que se percató del ligero movimiento un par de pasos atrás y a la derecha del hombre. En ese instante todo su miedo se evaporó y una absoluta sorpresa invadió su rostro. Ahí, parado junto al hombre imponente, se encontraba un niño elfo de piel oscura vestido en invaluables ropajes y un báculo que irradiaba un aura de naturaleza imposible de ocultar. La sorpresa era tanta que ni siquiera se percató que el niño estaba usando ropas de niña al momento, o que apartaba su mirada de la de ella con sonrojo en su rostro. Un elfo, pero ¿qué no se supone que nunca dejan el desierto? Sebas aclaró su garganta para atraer la atención de la chica semi-elfa. ¿Cuál es tu nombre? Volviendo nuevamente su mirada al hombre al frente, recordó su penosa situación y las lágrimas se volvieron a acumular en sus ojos.
Tiffania W. Stuart, señor. Sebas entrecerró sus ojos intentando discernir si había mentira alguna en las palabras de la joven, cosa que la hizo temblar. Al no lograr identificar ninguna, movió su mano derecha al bolsillo interno de su saco. La semi-elfa alcanzó a ver un destello metálico salir de entre la tela y cerró sus ojos del miedo, mientras presionaba su frente de golpe contra el suelo de la reja, ignorando el dolor y la sensación caliente sobre su piel. Un cuchillo. ***, no, por favor, no le juro que me iré de Albion, perdóneme, por favor. Jamás le he hecho daño a nadie, por favor, se lo ruego, tenga piedad de mí, por favor. Viendo a la chica llorar de esa manera, incómodo y molesto ligeramente a los Rangers cercanos, no podían creer que alguien pensara que el compasivo mayordomo fuera capaz de matar por algo tan pequeño como eso. Su terror parece bastante genuino. Si realmente tiene el nivel necesario para usar control amnesia, escapar de esa reja sería lo más fácil del mundo. ¿Será posible que esté fingiendo MMNH? Bueno, con esta tarjeta será fácil averiguarlo, tanto si funciona normalmente como si no. *****. Ya. La tarjeta se consumió con una gran llamarada al ser activada por Sebas. Los gritos llenos de miedo de la rubia se escucharon al mismo tiempo. Ignorándolos, el dragonoide comenzó a revisar la información obtenida por el hechizo Discern Level, una variación del hechizo Discern Enemy, creada con las habilidades sobre el alma de su amo. MHNN, el hechizo se activó correctamente. Eso significa que no está usando ningún tipo de cubierta o contrahechizo de información. Bien, ahora veamos. ¿Qué tenemos aquí? Así que ese es su nombre completo. MMMH. Si mal no recuerdo, Tudor es el apellido de la familia real que gobernaba este país hasta hace poco. ¿Tendrá alguna relación? Dime tu nombre completo, no debes ocultarme nada. Se lo juro, ese es mi nombre completo. No parece estar mintiendo, intentemos algo diferente. ¿Quiénes son o fueron tus padres? Mi madre se llamaba Sahar Westwood, era una elfa. Mi padre se llamaba Montaru, pero no recuerdo su apellido claramente, solo sé que era un duque de Albion. Montaru, ¿de dónde recuerdo ese nombre? Cierto, era el hermano menor del anterior rey de Albion. Si mal no recuerdo, él tenía una amante elfa que fue purgada junto con él por el anterior rey según los documentos encontrados en el castillo. Eso le da credibilidad a su historia. Se te acusa de haber intentado usar magia de control mental en los súbditos de Ain-sama. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Control mental, no de ninguna manera. Yo no tengo tal poder. Solo soy capaz de hacer olvidar algunas horas a todos a mi alrededor. Pero se le juro, jamás le he hecho daño a nadie ni suelo dejar el bosque. Solo protejo a los niños huérfanos que viven conmigo en el bosque. Los niños. Esta revelación le hizo abrir los ojos y levantar la cabeza nuevamente. No podía permitir que inocentes se vieran envueltos en lo que le sucediera a ella. Por favor, mi señor, se lo ruego, esos niños son inocentes de todo. Son huérfanos de las batallas que no tenían a nadie que se preocupe por ellos. Le suplico que no les haga daño. Haga de mí lo que quiera, pero no les haga daño, por favor. Vemos, su nivel es sus parámetros son bastante similares a los de la señorita Lois, y su afinidad es naturaleza. Bueno, eso no es de extrañarse, es mitad elfa después de todo. ¿Qué más hay? Tierra, fuego, agua, aire, mente. Entonces, según la clasificación de este mundo, ella es un mago hexagonal entonces. Pero no se suponía que las afinidades eran arcana, divina. No, es cierto. Ahora que lo recuerdo, según los informes algo afectó la magia de este mundo y todo está expresado en términos elementales, por lo que hay más de 4 categorías. Sebas y Mari cruzaron la mirada. Entre lo que podían observar y lo que el mayordomo había descubierto era claro que la chica no representaba un peligro, por lo que le hizo una seña al guardián de que debían hablar en privado. El elfo usó un ítem de privacidad y ambos comenzaron a discutir qué hacer. ¿Qué sucede, Sebas-san? Hay que encargarnos de ella. Preguntó tímidamente. No, creo que no es necesario, no me dijo mentiras. Su nivel tan solo alcanza el 35, pero no parece haber optimizado su desarrollo, por lo que realmente sus stats son mucho menores de lo que deberían. A excepción de sus MP, seguramente tendría dificultades para derrotar incluso a un DK. Ya veo, y entonces, ¿qué hacemos con ella? Creo que debemos avisar a Ain-sama. Ella parece ser la última descendiente viva de la antigua familia real de Albion. Probablemente le interese la información. Por lo pronto hay que cerrar correctamente el asunto aquí y notificar a Nazari que todo está bien. Estoy de acuerdo. Para Tiffania era extraño lo que estaba presenciando. Tenía mucho tiempo desde que había presenciado a otro elfo usar magia antigua u objetos mágicos. Más aún hacerlo en presencia de humanos, su madre le había contado que el simple hecho de ser vistos era peligroso. Pero lo que más le intrigaba era que a pesar de que estaban relativamente cerca no podía escucharles decir absolutamente nada. Más salió de su sorpresa cuando ambos individuos se volvieron a ella y pudo escucharlos nuevamente. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre habló primero. Por los niños no tienes de qué preocuparte, los orfanatos se encargarán de darles todo lo necesario. Ain-sama decretó que ningún inocente debe sufrir, solo los culpables reciben castigo bajo su reinado. Dijo el elfo con una gran sonrisa, no existe gobernante más compasivo que Ain-sama. Escuchar que los niños que había estado cuidando recibirían todo lo necesario para vivir en ese lugar llamado orfanato, le dio un poco de tranquilidad. Señorita Westwood, ¿qué hechizo fue el que intentó usar sobre los Rangers que la encontraron y por qué? Fue una sorpresa para ella, nunca antes nadie se había referido a ella con tanta educación. Este se llama Mind Wipe. Me permite destruir memorias sobre eventos específicos que han sucedido en un cierto límite de tiempo. Y también puede usarse para eliminar control mental o hechizos similares en la mente de alguien. Ese es un hechizo, bastante útil, otra razón más para notificar a Ain-sama al respecto. Pensó el dragonoide. En cuanto al porqué, esa ha sido siempre la manera en que me he mantenido oculta de los humanos. Siempre que alguien me descubre lo hago olvidar que me vio y lo mando de regreso por donde vino. Me van a castigar por ello.
La preocupación en el rostro de la chica hizo sonreír suavemente al mayordomo de acero que se acercó a la reja. Pidió la llave a uno de los guardias para liberarla. Cuando éste estuvo fuera y nuevamente de pie, tomó el pañuelo en su bolsillo frontal, comenzó a secar las lágrimas de la rubia. Es poco probable. Probablemente no lo sepas por tu aislamiento, pero hace poco este territorio cambió de gobernante. Antes, algo como eso no merecería ninguna atención, pero ahora, bajo las leyes del reino hechicero que son enseñadas a todos los ciudadanos, sí lo es, cuando menos si se hace sin la autorización o autoridad correspondiente. Esto, el nuevo gobernante de Albion es este Ain Sama que han mencionado antes. Pregunto tímidamente Tiffania. ¿Es Ain Soal Gon Sama para ti? La enorme rabia que proyectaba el niño elfo la asustó de muerte. Jamás había sentido nada igual. Perdió la fuerza de sus piernas, cayendo al suelo de golpe del terror. Incluso perdió el control de su vejiga, perdiendo todo su contenido sin poder hacer nada. Mary Dono, estoy seguro de que la señorita Westwood no lo dijo de esa manera con la intención de ser irrespetuosa, sino más bien por auténtica ignorancia, ¿no es así? En cuanto vio la línea salvavidas, la elfa se lanzó sobre ella con todo su ser. Sí, SS siento muchos y FF fui y irrespetuosa. LLLJJ juro que NN no era mi intención JJ joven mal. O, Y ya veo, siento haber sacado conclusiones precipitadas. Dijo el joven elfo, poniéndose totalmente rígido tras darse inmediatamente la vuelta. La reacción del joven elfo causó que Sebas levantara una ceja y dirigiera su vista a donde hace un momento se centró la del joven guardián. Emma Chen, ya veo, así que Mare Dono está entrando finalmente en la adolescencia fufufu. Es bueno saber que será capaz de manejarse decentemente. La razón le era bien clara. Tiffania se encontraba con las caderas en el suelo soportando su peso hacia atrás, mientras temblaba ligeramente por el miedo, pero no era eso lo que había provocado la reacción del joven elfo. La rubia había quedado con los pies apoyados en el suelo y las piernas dobladas, lo que mantenía sus rodillas en alto. Levantando la corta falda de la joven y sus piernas entreabiertas permitían ver su entrepierna casi sin obstrucción. No me imaginaba que ella no estaría realmente usando ropa interior como era de esperarse del estatus que representan esas ropas. Este pensamiento hizo recordar al mayordomo que había más que preguntar. Fufufu, Mare Dono, puede retirarse si gusta. Creo que este tema ha quedado debidamente resuelto. Ya me encargaré yo más tarde de hacer el reporte pertinente. Ese sí, te lo encargo. Exclamó el joven elfo desapareciendo de inmediato con la luz de teletransportación. Señorita Westwood, ¿por qué está usando esas ropas? Dijo la joven recuperándose lentamente del miedo que había sentido. Estas son ropas tradicionales élficas. Mi madre usaba similares. ¿Hay algún problema con ellas? ¿Son desagradables? Me disculpo si le hice creer que esa era la intención de mi pregunta. Solo lo pregunté porque me parecieron conocidas. Después de todo, los elfos libres no usan habitualmente ropa de esclavo. Esto es otra cosa que debo de reportar a Ain Sama. Ya veo. Contestó la chica tomando la mano que le ofrecía el mayordomo para ponerse de pie. Mi nombre es Sebastián, pero usted puede llamarme simplemente Sebas, dijo el mayordomo con una sonrisa amable. Ahora, creo que sería prudente que le llevara a donde pueda ponerse presentable. Usted no está bajo arresto, o tiene cargos criminales. El encarcelamiento era solo una precaución temporal mientras identificábamos si representaba alguna amenaza. Procesando las amables palabras del hombre frente a ella, finalmente registró la humedad en sus muslos, miró hacia abajo y se puso roja hasta la punta de sus puntiagudas orejas. Sin poder levantar el rostro de la vergüenza, Tiffania se dejó guiar hasta la tienda de campaña que fungía como balneario comunal para el grupo explorador. Entonces, ¿me estás diciendo que en el reino hechicero todas las criaturas tienen derechos similares? Pregunto incrédula Lois, pero entonces, ¿cómo saben quién es mejor? ¿Cómo puede mantenerse orden alguno de esa manera? Es simplemente ridículo. El que sus palabras recibieran solo risas como respuesta, provocó que la peli rosada hiciera un puchero molesto. No te rías. Lois, contestó Ains, creo que no has captado lo que intento decir. A lo que me refiero es que en el reino hechicero, el que tan lejos puede llegar a alguien no tiene que ver con quiénes son sus padres o dónde vive, sino el talento de cada individuo, aunado al esfuerzo y dedicación que ponga en sus objetivos. Pero es que eso no tiene sentido. No importa que tanto se esfuerce un plebeyo, jamás será igual que un noble. Asterisco sigue asterisco. A ver, ¿cómo te lo explico? Ya sé. Según tu explicación, los nobles son naturalmente más talentosos y capaces que un plebeyo, ¿correcto? Naturalmente, Jeff. Entonces, Dean, ¿por qué tuviste tantos problemas para ganarle en recolección de propinas a la hija de Scarrow cuando trabajamos en la posada aquella vez? Y eso fue porque ella era una de desvergonzada y yo no. Exclamó Louise cruzando los brazos y dándole la espalda a Ains. Tal vez, pero, ¿qué no fue cuando comenzaste a ponerle algo de esfuerzo? ¿Que realmente comenzaste a reunir propinas? Si la habilidad hubiese estado en ti desde el principio no hubieras tenido ningún problema, ¿o sí? La pequeña maga agachó la mirada mientras caminaban por una de las calles principales de Saxe-Gauss, intentando encontrar la manera de refutar las palabras de su familiar, pero estaba teniendo amplias dificultades para lograrlo. Pero entonces recordó algo y volvió su rostro con una sonrisa triunfante. Pero Celestia demuestra mi punto. Ella barrió con todas las chicas en la competencia. Bien podría considerarse ese el caso, de no ser por un pequeño detalle. Ella no es una jovencita ingenua de entre 15 y 25 años. Ella tiene milenios de experiencia en la vida y sabe manejar a todo tipo de individuos, dijo el Overlord, y mientras veía la terquedad en el rostro de la pequeña maga, continuó, pero tratemos esto en la otra dirección. Si es cierto que los nobles son superiores a los plebeyos, entonces, ciertamente deberías tener el talento para preparar comida mejor que cualquier campirana logre hacer con sus años de dedicación al arte culinario, ¿o me equivoco? Pepe, por supuesto. Exclamó nuevamente la peli rosada dándose la vuelta para ocultar su expresión nerviosa.
Según recuerdo, mientras trabajamos en la posada de Y las hadas encantadoras, hubo una vez que fue necesario tirar el té de hierbas porque le pusieron orégano entre los ingredientes y un cliente se quedó sin sensación en la boca por el resto del día. Hubo que regalarle bastante cerveza para que se le pasara. Para este momento, Lois estaba prácticamente sudando a chorros. Estoy seguro que fue el día en que una novata de cabellera rosada hizo el té. Por el fundador, ¿cómo es que puede acordarse de eso? Yo ya lo había olvidado. Se quejó en su mente la pequeña maga. De todo eso son tonterías. Lo que verdaderamente separa a los nobles de los plebeyos es la magia. Simplemente no recibieron la bendición del fundador. Lois esperaba algún tipo de contraargumento, pero jamás esperó las palabras que salieron de la boca de su familiar. Tanta fue su sorpresa, que demoró un momento en procesarlo. Lo comprobamos. Ainz metió su mano a la muslera y de esta sacó un collar de apariencia exquisita. La cadena parecía ser de plata u oro blanco, mientras que, por dije, tenía un hermoso zafiro cortado al estilo lágrima ligeramente más grande de lo que se esperaría encontrar en un anillo costoso. La piedra parecía brillar ligeramente, aún bajo la luz del sol, y lo presento frente a la pequeña maga. Este es un collar que te da la habilidad de ver la voluntad o poder mágico de la gente en un cierto alcance. Con esto podremos comprobar que tan cierto es lo que dices, si realmente solo los nobles tienen magia. Lois miraba el collar como si se tratase de un animal peligroso. Su mente era un caos. Las palabras que acababa de escuchar serían fácilmente consideradas una blasfemia en todo Alquejinia. Sin embargo, todo lo que había visto a su alrededor en solo unos días la mantenía indecisa. No podía decidir si reírse de semejante tontería, acusar a su familiar de herejía, o atreverse a comprobar la falsedad de sus creencias. Una sola pregunta flotaba en su mente que no le dejaba tomar acción alguna. ¿Y si funciona? El tumulto de posibilidades le hacía girar la cabeza. Simplemente era demasiado. Ainz, al verla indecisa, comenzó a desesperarse. Vamos, tómalo. Quiero saber si la gente de este mundo es capaz de usar objetos originarios de Yggdrasil. Asteriscos y gasteriscos simplemente no lo tomara. Creo que no logré ablandar lo suficiente la idea. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya buscaré cómo comprobarlo. Ni siquiera ha usado la varita que recibió. Y no puedo pedirle a mis subordinados información sobre el uso de mi regalo a la princesa. Pedir ayuda con algo tan simple me haría ver como un idiota. Asteriscos y gasterisco, si te decides comprobarlo por ti misma, dijo Ainz tomando la mano de Lois y colocando el collar en su palma, puedes decirme luego lo que opinas. Esto finalmente sacó a la peli rosada de su trance. Cerró el puño con fuerza como si quisiera hacer añicos el collar. No digas tete tonterías. Eso es una ridiculez. Diciendo cosas como esas harán caer sobre ti acusaciones de herejía. Deja de decir sin sentidos. Lois solo vio como una pequeña sonrisa se formó en el rostro de su familiar. Agitó la cabeza ligeramente y siguió caminando mientras la chica continuó con su triada, por lo que no se percató de sus acciones. Hoy no me ignores que te estoy hablando. Gritó solo para regresar la mirada al objeto que descansaba en su palma, y con una mano ligeramente temblorosa lo guardó en su bolsillo. Hey, espérame, te digo que me esperes. Oh. Esto, Seba-sama, dijo la rubia asomando la cabeza por la solapa de la tienda. Dígame, señorita Tiffania, ¿hay algún problema? Esto, mi ropa, ¿sabe dónde está? Lo siento, como se había ensuciado, me tomé la libertad de pedir que la asearan. Dentro de algunas horas estará como nueva. Oh, ya veo, ¿y si alguien necesita usar el baño, qué hago mientras tanto? No tiene de qué preocuparse. Hace un rato, cuando entro para asearse, le pedí a una de las hembras en el grupo que le consiguiera un cambio de ropa para que use mientras tanto. No debe de tardar en llegar. Él le lamentó mucho las molestias que le estoy causando ese Seba-sama. No es ninguna molestia, y puede llamarme simplemente Sebas. Él lo intentar. En ese momento, una criatura bípeda de apariencia marsupial con púas por cabellera, ataviada en ropas de explorador, traía abrazado contra su pecho un montón de tela. Veo que ya termino. Aquí está la ropa que me pidió Seba-sama. Muchas gracias, Espi, aunque me temo que tendré que quitarte algo más de tu tiempo. Sería mucha molestia que le enseñaras a ponerse las prendas, hasta donde ella nunca ha usado ese tipo de vestimentas. A la chica puercoespín le tomó un momento comprender la inflexión del mayordomo, pero cuando lo hizo sorprendió de sobremanera. Asterisco, pobrecilla, de seguro nunca ha estado completamente cómoda. No se preocupe, Seba-sama, yo me encargo. Sin perder tiempo, Espi se metió a la tienda de campaña, empujando dentro a la elfa. Al cabo de poco más de media hora de exclamaciones y sonidos extraños procedentes desde el cambiador, la chica puercoespín salió con una expresión triunfante y unos pasos detrás de ella, la rubia salió tímidamente. Todo está listo, Seba-sama, aunque le recomiendo llevarla a comprar ropa de su talla. Los pantalones donados por una de las Minotauro le quedan bien, si acaso un poco largos, pero las prendas superiores necesita cambiarlas a la primera oportunidad. Si ya no me necesita más, entonces con su permiso me retiro. Muchas gracias por todo, Espi. Tras hacer una reverencia, la chica puercoespín se retiró mientras comentaba para sí en voz baja con sorpresa. Lamentablemente no conocía la agudez del oído del mayordomo, que claramente la escuchó. El tamaño de esas cosas es ridículo, ni siquiera el sostén de Yomina le quedó bien, y ella es la Jack con los senos más grandes que jamás haya visto. No es justo, simplemente Jus. Ignorando las quejas femeninas que se alejaban, Sebas puso su atención sobre la semi-elfa, la ropa donada hacia su trabajo, pero era totalmente cierto que necesitaría ropa más adecuada. Los jeans con secciones roídas, una de las últimas tendencias de moda entre los jóvenes del reino, le quedaba algo holgado, por lo que la cintura se le colgaba un poco hacia la cadera, por lo que dejaba ver ligeramente el borde superior de las panties. La camiseta blanca con cuello V tenía el problema contrario, parecía que podía tener un accidente inesperadamente, y el sostén de color rojo oscuro era claramente discernible bajo esta. Asteriscos y gasterisco, es cierto que esas prendas hacen su trabajo, pero no es una apariencia adecuada para una señorita. Pensó para sí mismo el mayordomo.
Perfecto, dentro de algunas horas su ropa estará limpia y seca. ¿Qué le parece si aprovechamos ese tiempo para explicarle lo que ha sucedido hasta ahora en el país, así como visitar algunos comercios que es esencial que visitemos? ¿Le parece? Tiffania tenía una gran sonrisa en el rostro. Era la primera vez en su vida que era tratada con tanta amabilidad. Incluso sentir su pecho tan apretado dejó de molestarle. Una gran sonrisa agració su rostro. Estaba por aceptar la invitación, cuando recordó algo que enfrió instantáneamente su entusiasmo. Me encantaría, pero no puedo. Los pobladores deprecian a los de mi especie. Me atacarán en cuanto me acerque a la ciudad, dijo apartando la vista. Tal vez así fuese anteriormente, interrumpió Sebas acariciando su barba con su mano derecha, pero ahora las cosas son diferentes. Bajo el reinado de Ain-sama, el maltratar o hacer daño a alguien por su mera apariencia o estatus es severamente castigado. No tiene de qué preocuparse. Además, no irá sola. Yo me encargaré de que nada le pase. Terminó el mayordomo ofreciéndole la mano. La elfa miraba la mano ofrecida con los ojos amenazando desbordarse de lágrimas. Con los ojos entrecerrados y una gran sonrisa, tomó la mano del mayordomo con ambas manos. Entonces, me encantaría acompañarle. Oh. Lois y Ainz habían estado caminando por la ciudad durante un buen rato, por lo que decidieron sentarse a descansar un poco en el borde de la fuente, mientras que degustaban dulces locales por insistencia de la peli rosada. Creo que ya va siendo hora de que sigamos nuestro camino, Lois. Pronto reiniciarán las clases en la academia ahora que la guerra ha terminado. No importa, aún tenemos tiempo. Según me informe, solo están permitiendo salir un barco al caer el sol, en el que embarcan los heridos de las tropas de Tristane que se han recuperado lo suficiente para regresar a casa. Es cierto, pero yo puedo, ¿Pero qué? La expresión inesperada y tono sorprendido de su familiar llamaron la atención de Lucy, y al verlo mirar fijamente hacia una de las orillas de la plaza, puso su atención en el mismo punto, intentando ubicar aquello que le sorprendió, y no tardó nada en encontrarlo. Un caballero de apariencia noble y ropas finas. Llevaba de la mano a una chica de larga cabellera rubia y al igual que su familiar, quedó estupefacta, pero por razones distintas. Viendo la pareja caminar de la mano, Ainz pensaba, pero qué demonios, Sebas picaron. ¿De dónde rayos sacó una bomba como esa? Mientras que Lois seguía una línea totalmente diferente. Hook, un viejo asqueroso aprovechándose de una plebeya joven, pero que repul. Hasta que puso más atención a la figura de larga cabellera rubia. Entonces sus pensamientos se pusieron al par con los de la gran mayoría de las espectadoras en la plaza. Por el fundador, esas cosas no pueden ser de verdad, y las está presumiendo tan descaradamente. Asterisco fiu asterisco, jije, jamás me lo hubiera imaginado de Sebas jejeje. Espera, ¿acaso Suzuki conoce a ese hombre? Dudaba la pequeña maga. Vamos Lois, saludémosles. Antes de que la peli rosada pudiera reaccionar, Ainz ya se encontraba caminando en dirección del mayordomo. Oh, oye, regresa. Oh. Tiffania estaba muy nerviosa. Todos a su alrededor le miraban fijamente. Sin embargo, aún nadie había intentado atacarla. Aunque he visto muchos semi-humanos y demi-humanos, todos reaccionan con la misma sorpresa, pero no entiendo. ¿Por qué ninguno ha mostrado el odio que siempre me han mostrado con anterioridad? Pero qué coincidencia, Sebas, no esperaba encontrarte por aquí. El mayordomo, reconociendo el aura detrás de él, de inmediato se detuvo e hizo una reverencia. Buen día, Satoru-sama, qué agradable sorpresa. Oh, pero qué descortés de mi parte, espero no estar interrumpiendo tu cita. Dijo Ainz intentando sacarle una reacción al mayordomo. ¿Cita? ¿Qué es una cita, Sebas-sama? Preguntó curiosa la semi-elfa. Ignorando la pregunta incómoda y lo que estaba intentando insinuar su amo, el dragonoide cambió rápidamente el tema. Me temo que las cosas no son lo que parecen. La señorita Westwood fue encontrada en una de las últimas secciones exploradas de la isla. Lamentablemente ella desconocía lo que había sucedido hasta ese momento en el país, por lo que reaccionó pobremente y fue capturada por intentar usar magia prohibida sobre los exploradores. Tras la investigación se concluyó que no representaba ningún peligro para el reino y todo fue un lamentable accidente. Además, debido a algunos inconvenientes suscitados durante la interrogación, en estos momentos le llevó a alguna de las nuevas tiendas de ropa para que consiga algo más presentable. Ya veo. Contestó Ainz mientras leía entre líneas el reporte superficial de Sebas. Suzuki, ¿de dónde conoces tú a esta persona? Preguntó Louise, que había llegado a mediación de la explicación del mayordomo. Ah, usted debe de ser la señorita Louise François Leblanc de la Valliere, aquella joven prodigio que invocó a Satoru-sama a este mundo. La pequeña maga fue tomada por sorpresa al ser reconocida, pero sobre todo al ser nombrada prodigio. Ella no estaba acostumbrada a ser reconocida, por lo que no supo qué contestar. Louise, permíteme presentarte al mayordomo personal del rey hechicero, Sebas Yen. Asterisco gaspa asterisco, este viejo rabo verde es el mayordomo de su majestad. Pensó sorprendida Louise. En Ecus varias dragonesas intentaron ganar sus afectos sin éxito. El Overlord continuó intentando obtener una reacción del mayordomo al saber que no había ningún problema, de haber sabido que preferías los cortes cargados. Le hubiera comentado a la emperatriz Twilight si no conocía de alguna Jaco Minotauro interesada. Jajajaja, espera un momento, ¿o es que ibas a esperar que Aura tuviera descendientes para salir con una elfa? No, para nada, ese no es el caso, contestó el mayordomo, siendo la única traición de su vergüenza un ligero sonrojo en sus mejillas. Simplemente no tengo tiempo para esas cosas, solo existo para servir a Ain-sama. Cuando el último comentario del Overlord disfrazado fue finalmente digerido, ambas chicas miraron sorprendidas al mayordomo. Dragonesas. Tiffania, quien había pasado completamente por alto el verdadero significado de las palabras de Ainz debido a su inocencia, estaba asombrada de que el amable caballero que le guiaba fuera incluso capaz de dominar la voluntad de fieros dragones, por lo que lo miraba con ojos maravillados y trataba de pensar a dónde le gustaría ir al mayordomo con una elfa, además de pensar si le bastaría con una semi-elfa.
mientras que Lucy estaba roja como un tomate por no poder imaginar cómo podría funcionar algo entre un hombre y un dragón, hasta que la última parte del comentario de Suzuki fue digerido por su mente. Elfa. Fue entonces que pudo despejar de su vista la figura de la chica para centrarse sobre sus orejas y finalmente se percató de las largas puntas que surgían de su cabello. Asterisco gasp asterisco. En un instante tenía su varita en la mano y le estaba apuntando a Tiffania, que al verlo cubrió su cabeza con sus brazos, se agachó y gritó asustada. ¡Ya! Sin embargo, antes de que la pequeña maga pudiera comenzar a recitar, un ligero golpe dado con el dorso de la mano por Ain sobre su cabeza descarriló todas sus intenciones. Asterisco pomf asterisco. Oh CH, ¿pero qué estás haciendo? ¿Que no ves que hay un elfo aquí? Hay que someterlo antes de que haga daño a alguien, Lois se giró nuevamente a la rubia y le volvió a apuntar con su varita. Deja de interrumpir y ayúdame a deshacerme de este demonio. Asterisco pomf asterisco. Demonio. Levantaron una ceja a ambos hombres mientras miraban a la rubia de rodillas en el piso y temblando. Al mismo tiempo, la joven maga volvió a ser golpeada a su familiar, solo que esta vez también le arrebató la varita de las manos. ¿Pero qué te pasa? Regrésame la varita que me dio su majestad. Exclamó la pequeña maga con lágrimas en la comisura de los ojos por el golpe. Jamás había visto a un demonio temblar de esa manera ante nada. Dijo Ain sarcásticamente. Sin poner atención a las palabras de su familiar, se lanzó a atacar a la semi-elfa con sus puños, pero fue tomada del cuello de su camisa por este y suspendida en el aire. ¡Suelten!, gritaba mientras trataba de zafarse. Concuerdo con usted, Satoru-sama. Además, tampoco había sabido nunca de uno que cuidara de esa manera de huérfanos humanos con tanto amor, que ellos lo retornasen libremente. Tienes toda la razón, Sebas. Ninguno de los que sirven al rey hechicero tiene tales cualidades. Te digo que Finalmente, la conversación entre los hombres atravesó la furia que le cegaba y vio que la chica estaba temblando como gelatina en el piso, y unos segundos después la última frase de su familiar fue procesada por su cabeza. Está de más decir que las implicaciones la hicieron comenzar a sudar frío. ¿Por qué está temblando como gato asustado? Se supone que los elfos son poderosos y aterradores. Además de ser la encarnación del mal, ellos fueron quienes mataron al fundador. No se les puede llamar de otra manera que demonios. Espera, acaba de decir Suzuki que hay demonios al servicio del rey hechicero. Sí, creo que eso dijo. El grito de sorpresa de la pequeña maga llamó la atención de la rubia, que se atrevió a levantar la vista. Al ver que la maga no tenía su varita, respirando aliviada, pudo controlarse un poco. Sebas, con una sonrisa en el rostro, le tendió la mano para ayudarla a ponerse de pie. Estás bromeando, ¿verdad? No puedo creer que su majestad tenga demonios bajo su mando. Es simplemente impensable. Alguien con su carisma y calidez no puede asociarse con criaturas perversas. Es simplemente imposible. Si mal no recuerdo, continuó el mayordomo, mientras que Tiffania se ocultaba detrás de él, mirando con curiosidad a los recién llegados y su salvador conversar tranquilamente. Usted ya conoció a uno y dudo que exista otro de más alta jerarquía que el de momento. No. Yo jamás me he asociado con ningún ente demoníaco. Seguía negando la peli rosada, temiendo ser acusada de herejía. Viendo que su ama simplemente no iba a aceptar la verdad en ese momento, Ainz decidió tomar un ángulo diferente. ¿Sabes, Lois? La señorita Tiffania es originaria de Albion, por lo que, ahora que la isla pertenece al reino hechicero, la vuelve una ciudadana del mismo. Por lo tanto, ella cuenta con todos los derechos y obligaciones pertinentes de un ciudadano libre. En el reino hechicero no existe una superioridad racias. Todos, sin importar su forma u origen, deben obedecer la misma ley, siendo tú una noble de Triastein. ¿Comprendes lo que significaría que la atacaras? Pero ¿qué está diciendo este tonto familiar? Ella no es más que un demonio, un enemigo de Tri. La resistencia y pensamientos de Lois comenzaron a calmarse rápidamente en cuanto comenzó a recordar lo que sabía hasta ahora sobre el rey hechicero, y al ponerlo en perspectiva con el ángulo que mencionó su familiar. No, aún así, no pasaría nada. Ella es una simple elfa, no puede ser considerada más que una simple plebeya. Y como si los hombres supieran lo que estaba pensando, la conversación tocó otro punto sensible. Hablando sobre la señorita Westwood, acabo de recordar, durante mi primera interacción con ella, mencionó ser hija de una elfa y un duque de Albion. Creo que habrá que investigar lo encontrado para ver si hay pertenencias o propiedades que sean suyas por derecho. Tendré que ponerme en contacto con los Leaks a cargo de procesar los archivos de Newcastle. Y con esta nueva información, una imagen sumamente desalentadora se formó en su cabeza. Espera, si piensan reconocerla como una heredera legal de una familia noble, eso la volvería una noble. Asterisco gasp asterisco. Eso significa que si la ataco puedo causar una guerra entre Triastein y el reino hechicero. Poniéndose tan pálida como un pergamino por un instante, Lois aclaró su garganta interrumpiendo la conversación de los hombres. Entiendo, si ella es ahora una ciudadana del reino hechicero, entonces no hay ninguna necesidad de hostilidades. Suzuki, ya puedes bajarme y también regresarme mi varita. Bueno, Sebas, no te interrumpiremos más, dijo Ainz mientras bajaba a la pequeña maga, puedes seguir con tu cita. Oh, no tiene que preocuparse de eso, de hecho, todo lo contrario. Agradecería poder seguir contando con su presencia. Si la señorita Lois tiene algo de tiempo disponible, me gustaría pedirle su opinión con algunas prendas. Estoy seguro que su opinión será mucho más útil que la mía en estos temas. Asterisco sigue asterisco bueno, alguien tiene que vigilarla. Ella aún es una elfa, no puedo permitir que le haga daño a nadie. Puede contar con mi ayuda, Sebas. Tengo el tiempo necesario. Nosotros ya terminamos de ver la ciudad. De hecho, estábamos pensando pasar el tiempo restante descansando en la plaza, pero usarlo de esta manera es más productivo. Comento la peli rosada, además, así tengo una buena excusa para vigilar de cerca a esta hereje. Tras agradecer la ayuda, el grupo siguió hasta llegar a su destino, una de las recién abiertas, boutique.
Ya dentro del local, las chicas rápidamente se perdieron en la selección de prendas y probadores, mientras que Ainz y Seba se quedaron en la banca de espera que se ubicaba en el muro a la derecha de la entrada y, en cuanto no hubo nadie cerca por un momento, el mayordomo activó una tarjeta de privacidad. Sucede algo, Sebas. Así es, Ainz-sama. Tengo razones para creer que la señorita Westwood es una usuaria del vacío como la señorita Lois. ¿Qué? ¿En serios? Pensó alarmado el Overlord antes de calmarse nuevamente. ¿O qué te hace pensar eso? Ella es capaz de usar un hechizo similar a Control Amnesia, pero más limitado, pese a que sus stats no superan los de alguien de nivel 30. Pero qué rayos, eso es demasiado roto. Ya veo, entonces esa es la magia prohibida de la que hablaste, magia mental. Es como usted dice. Bueno, esta es una gran oportunidad para nosotros. Ahora podremos estudiar más de cerca a un usuario del vacío sin causar problemas. Genial, esto se pone interesante. Sí, muy interesante. La sonrisa en el rostro de su amo sorprendió ligeramente al mayordomo de acero, pero se sorprendió aún más con las palabras siguientes. Sebas, a partir de este momento ella será tu responsabilidad. Quiero que averigües tanto como sea posible sobre el vacío y me reportes directamente cualquier descubrimiento. Más adelante enviaré a la profesora Twilight para que te asista en el proceso de educarla en la magia de este mundo, así como para que conduzca experimentos adicionales. Entendido, Ainz-sama, dijo el mayordomo con una ligera reverencia, si me permite una pregunta. Adelante. ¿Cuál será mi objetivo final con ella? Es decir, ¿para qué debo prepararla, sí señor? Girando ligeramente su vista al mayordomo, Ainz extendió más su sonrisa. Para asistir a la Academia de Magia de T-Stein el próximo ciclo escolar, por supuesto. Quiero ver de cerca cómo se desarrolla y si es capaz de aprender ambas magias, la de aquí y la de Yggdrasil. Al parecer Ainz-sama tiene pensado algo más con la señorita Westwood, MMMH. Probablemente sea pertinente también informar de esto a Demiurgo. Pensó el mayordomo. Oh. Entonces, ¿el cuerpo está listo? Preguntó el doppelganger en su forma original. Por supuesto, solo falta que Ainz-sama lo apruebe, pero estoy seguro que cumplimos con todas sus instrucciones pese a que fue algo complicado. Fue necesario solicitar el conocimiento de varios residentes de la tumba para completar los diversos trabajos, pero creo que el resultado ha sido satisfactorio. Después de todo, es la primera vez que creamos un cuerpo vacío para un alma. Esta es solo una muestra de lo mucho que me falta por aprender de nuestro Señor. Contestó el archidemonio al otro lado de la mesa que le separaba. Ja, Mainbatter es el más grande de todos los seres supremos. Es algo simplemente natural. Solo a él se le ocurriría crear un cuerpo de piezas individuales como si se tratara de un rompecabezas y luego pegarlas todas usando un ítem de cambio de raza y pensar que uno de los más comunes sería suficiente. Se encontraban en la prisión helada, separando a ambos guardianes. Se encontraba una mesa de tortura y sobre esta el cuerpo inerte de un hombre atlético de aproximadamente 20 años con una piel clara algo azul por la falta de circulación. El cadáver tenía cabellera platinada y los párpados abiertos que permitían ver unos ojos que parecían cambiar de color de manera intermitente. Oh. Dejando lentamente el puerto de Rusíes, un navío con la heráldica del reino hechicero transportaba a los soldados recuperados de T-Stein de regreso a la Reshel para que pudieran regresar a casa, mientras todos estos convivían en la cubierta y compartían historias. Una chica joven se encontraba echando humo sentada en la cama de su camarote privado. Vamos, Lois, eso es simplemente algo que sucedió, no tienes por qué ponerte así. Te digo que esa elfa se estaba burlando de mí. Tras pasar dificultades para encontrar prendas que se acomodara correctamente a la talla de busto de Tiffany, durante su tiempo en la boutique, esta última quiso agradecerle ayudándola a ella a escoger algo lindo. Lamentablemente, su falta de conocimiento no permitió que las cosas salieran bien. Ella simplemente no sabía nada sobre ropa, no es para que te pongas así. Durante todo el viaje desde Saxe-Goose y aún después de abordar el navío, la pequeña magua había estado con un pésimo humor. Que no es para ponerse así, durante todo el rato solo me estuvo dando para probar ropa de niña. De niña pequeña, incluso la chica de la tienda se estaba riendo de mí, jamás había pasado tanta vergüenza. Asterisco sigue asterisco, este será un largo viaje. Asterisco temblor asterisco, solo espero que cuando mis hijas crezcan, no me toque pasar por algo similar. Espera. O no, creo que acabo de llamado la mala fortuna sobre mí mismo. No. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.